¿crees que Peñoles está comprometido con esta situación? Porque por Sí. mucho tiempo se creía que decían, no, le vale y no hace nada. Y lo que hicieron fue ponerle el logo al Santos para que ya la gente no diga nada y esas cosas, ¿verdad? Pero en realidad la empresa sí está comprometida. No, sí, o sea, algo que sí me gustaría aclarar es que la empresa, cuando se hizo todo este desorden, no se amparó y tomó responsabilidad de todas las acciones o sea, de todo el problema, y actualmente quien financia el programa de vigilancia y de monitoreo ambiental es la fundación. El ser estudiante de medicina te hace un científico. En el sentido de que tu carrera depende del método científico todo el tiempo, ¿no? Entonces, es necesario realmente. O sea, es el entrarle, sobre todo para leer artículos, sobre todo para saber ver, hay un artículo científico, qué tipo de artículo científico es. Es un artículo original, es una revisión sistemática, es un metaanálisis, cómo lo puede interpretar, que el metaanálisis es la base de la guía clínica, etcétera. O sea, entonces, es adentrarte a conocer de dónde viene esa información o ese conocimiento que tú dominas, que tú manejas, y que lo veas desde una parte como más razonada y cuestionada. Sí, para que no te vean la cara, ¿verdad? Para que no te vean la cara, sí. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast favorito, Random. En esta ocasión estoy como que de manteles largos. Tengo aquí a dos personajazos. Fíjense, voy a dar los currículum. Normalmente dejamos que se presenten, pero en esta ocasión sí voy a leer un poquito porque tuve que por ahí estar investigando y unos currículums así bien extensos y yo creo que apantallantes. Entonces quiero presentar primero al doctor Juan Ramos Treviño. Él es químico farmacobiólogo de profesiones, la carrera universitaria. Tiene una maestría en investigación clínica, un doctorado en ciencias biomédicas, subdirector del Instituto de Ciencia y Medicina Genómica de Torreón, Coahuila. ¡Sale! Profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila. ¿Algo más, doctor, que se le quiera agregar por acá? No, pues nada más. Padre de familia, soltero. No, todo. Investigador nacional. Investigador de tiempo completo. Sí, dice, así es. Sí, Sí, muy el bien. Centro de Investigación Biomédica. Perfecto. Y tenemos también al doctor Efraín Río Sánchez, químico farmacobiólogo con una maestría en biología celular y molecular, con un enfoque en enfermedades crónico-degenerativas. Eso está bien largo hasta para mencionarse, ¿no? E infecto contagiosos. Con un doctorado en ciencias biomédicas también y coordinador de vigilancia epidemiológica del Centro de Atención de Metales Pesados de Torreón, que es mucho decir de la Secretaría de Salud de Coahuila, ¿verdad? De Coahuila. Que es mucho decir por algunas cosas que ya se saben a nivel nacional e internacional que ocurrieron aquí en Torreón, ¿verdad? Pero bueno, la idea de invitarlos, que les agradezco que estén por acá, es, bueno, siempre con la investigación, la gente se imagina que cuando dicen investigadores, como gente que está con pipetas haciendo en el laboratorio, mezclando sustancias y a ver qué sale, ¿no? Entonces, quisiera platicar con ustedes acerca de qué hace un investigador y para qué sirve la investigación en México y en general, ¿verdad? Entonces, no sé si alguno de los dos quisiera primero decirnos dónde están trabajando, doctor Juan. Ok, bueno. Muchas gracias por la invitación, primero. Gracias por la invitación. Pues fíjate que sí pudiera ser un poco como lo mencionas, pero hay diferentes enfoques de investigación, ¿sí? Así como hay investigador, puede haber un investigador, como lo acabas de mencionar, que nos la pasamos en los laboratorios con las pipetas, con los material, con el equipo, con el microscopio. Pues también hay investigadores que pueden estar en campo. Entonces, hay diferentes ramas de la investigación. Puede haber investigación aplicada, pueden ver investigación de ciencia básica. Entonces, depende mucho, ahora sí que más o menos el enfoque que te llame la atención y en lo que estés trabajando. Pero sí, como comentas, en mi caso, por ejemplo, que trabajo con investigación en ciencia básica, pues básicamente sí estamos así en el laboratorio. O sea, estamos metidos en el laboratorio, estamos con esa imagen típica que acabas de decir. Sí. Con el microscopio, estamos con la pipeta, estamos trabajando con las ratitas, estamos trabajando con las células. Literal es poner a ver qué Ponerte es lo que sale. y a ver O sea, qué sí es encontramos. con las pipetas y a ver qué sale, Sí, dice. claro. Y a ver qué sale. Pero lleva un exactamente. método. ¿Y dónde ejerces? ¿Dónde eres investigador actualmente? Ok, ahorita soy profesor e investigador del Centro de Investigación Biomédica. Estoy en el Departamento de Biología de la Reproducción. Y el centro de investigación, pues, está adscrito a la Universidad Autónoma de Coahuila. Oye, siempre va como que de la mano el ser profesor e investigador, ¿verdad? Siempre llevan esa unión. ¿O no? No siempre, porque puede haber profesores... O sea, solo hay investigadores que sean solo investigadores y no profesores. Lo ideal es que cuando haces un trabajo de investigación, pues también tengas esta parte de formar recursos y de retribuir también a la formación de futuros investigadores. Ya. Entonces,
Cuando estás dentro de una plaza de investigación, pues también uno de los requisitos es que tengas esta forma de compartir. Pues ahora sí de lo que has hecho, lo que te han formado, pues de qué forma también lo vas a transmitir a nuevas generaciones. Entonces, va muy de la mano. Mencionábamos acá que también trabajas en un laboratorio de análisis clínicos. Sí, bueno, en el Instituto de Ciencia y Medicina Genómica, ya tenemos ahí un tiempo trabajando. Ahí no hacen investigación, ahí es más una aplicación clínica, es diferente. Hay un apartado de investigación, sí, hay diferentes ramas, pues el instituto tiene esta característica de que también se generan proyectos de investigación genómica, pero bueno, ahorita yo estoy más en la parte de los laboratorios, que son laboratorios clínicos, entonces pues... ¿Y a qué se refiere investigación genómica? O sea, ¿qué hacen específicamente? Ahí la parte de la investigación genómica, pues básicamente es analizar las variantes de los genes. O sea, es evaluar la parte del genoma humano a partir de la secuenciación que se puede hacer y conocer cómo las variantes genéticas pues pueden predisponer al desarrollo de ciertas enfermedades. O incluso también hacer diagnóstico molecular a ese nivel. ¿Cómo para qué enfermedades funciona? Hay un montón de enfermedades, fíjate. Hay un montón de enfermedades. Puede haber enfermedades, por ejemplo, que se sabe perfectamente que están asociadas a alguna mutación a un solo gen, o sea, una modificación de un gen en específico. Pero también pues pueden hacerse análisis de variantes de genes que según lo que está reportado en la literatura te empiezan a decir, bueno, porque tienes este polimorfismo, aumenta la probabilidad de que puedas desarrollar cierta enfermedad. Entonces te ayuda, sienta las bases de la medicina personalizada. Bueno, ahorita regresamos a ese punto porque está súper interesante. Para pasar primero con el doctor Efraín, que nos cuente dónde trabaja usted, doctor, dónde ejerce. En todos lados. Bueno, luego hablar de tú, ¿está bien? No, sí, háblanos de tú también. Sí, porque tengo que decir y platicar que fueron mis profesores ahora en la maestría, entonces por eso como que viene el respeto, pero... No, según yo son, bueno, sin decir edad, si no quiere, son menores que yo, ¿verdad? Sí, entonces, sí, como que está raro ustedes, ¿no? Sí, entonces, háblanos de todo, no hay bronca aquí. Muy bien. Efraín, ¿dónde trabajas? Yo, actualmente soy el coordinador del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del programa de metales pesados de la Secretaría de Salud. En la Secretaría de Salud, pues es una entidad enorme que está pues, prácticamente en todo el estado. Nosotros somos un programa muy específico que se encarga de dar la atención médica y hacer toda esta cuestión de supervisión del programa de los niños que están expuestos ambientalmente a plomo. En nuestra región, pues está la fundidora más grande de América Latina, una de las 5 fundidoras más grandes del mundo, que es fundamentalmente lo que funden es plomo, plata y zinc. Entonces, derivado de un montón de acciones que se derivaron en el año 2000, hay un programa que le da atención médica a estos niños, se les da seguimiento cada cierto tiempo y yo soy el responsable de toda esta parte. Entonces, mi trabajo fundamentalmente es darle, gestionar apoyos, limpiezas, o sea, todo lo que tiene que ver con la remediación ambiental por el problema de contaminación de plomo que tenemos en la región. Este problema, bueno, lo podemos decir, es un problema que lleva ya décadas, ¿no? Los primeros reportes que tenemos por plomo en la región datan del año 1964, que estamos hablando de la primera evidencia física. Pero los reportes que se tienen en la jurisdicción de problemas respiratorios fundamentalmente datan de 1930. Pero... cuando explotó en términos mediáticos que salió en las noticias, me acuerdo que hasta a nivel internacional fue en el año 2000. O sea, pero el problema se tenía desde 1930. Sí, claro, o sea, de hecho es información pública. Si ustedes se meten a la página de Salud Pública de México, que es una de las revistas de salud pública más importantes de México, desde 1964 se documentó por primera vez el efecto que tiene la fundidora sobre la población. Para ponernos un poquito en contexto, porque tal vez hay gente que no sepa y los chavos más nuevos a lo mejor ni siquiera se han dado cuenta de eso. Entonces, vivimos en la comarca lagunera, está la ciudad de Torreón, Coahuila forma parte de ella y ahí, como ya decía el doctor, hay una empresa metalúrgica que es la más grande de América Latina y hace algunos años fue una noticia mediática porque se encontró niveles de plomos altos en la población de Torreón. Y se vino el problema porque entonces decían, bueno, es que si la fundidora está haciendo este asunto, pues que se vaya la fundidora de la ciudad. Pero ya la fundidora era tan grande y la ciudad había crecido tanto que ninguna de las dos se fue, ¿no? Entonces se vino como, ¿qué sería? Como dilema, pleito, no sé, entre la fundidora y la población y el gobierno en medio, porque pues tenías que defender a la gente, pero también la importancia económica que tenía la fundidora, ¿no? Ese fue más o menos el problema. Sí, o sea, bueno, son muchas cosas que verten en la situación. O sea, para empezar, es importante mencionar que la fundidora llegó primero a Torreón. O sea, la fundidora llegó en los 1880 y tantos. Torreón como ciudad se fundó en los 1890 y tantos. O sea, y con la llegada del ferrocarril, Torreón creció de manera muy importante.
Originalmente la fundidora estaba muy lejos de la ciudad, pero por una mala planeación urbana, aquí sí tiene una parte de responsabilidad del gobierno, se permitió que hubiera domicilios, que hubiera... Quiero pensar que quien estaba más cerca de ahí eran los trabajadores de Peñoles, claro, ¿verdad? Sí, porque eso explica el por qué. De hecho, hay empresas como Lala o otras que tienen donde tienen las vacas, donde tienen sus ¿cómo se llama? Su sus regiones domiciliarias. Sí. Ahí están alrededor de la región. La mina pasa lo mismo, entonces pasó esto con Peñoles, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ahí sí estaban destinadas ciertas zonas que eran como que de amortiguamiento ambiental para evitar que la gente viviera ahí. Pero pues hubo un montón de paracaidistas que llegaron a esa zona y pues fue aquí me queda cerquita el jale, pues ya. Ajá, entonces, bueno, es una historia muchísimo más compleja, o sea, porque se tuvo que meter un montón de sindicatos, tiene que ver de los ferrocarriles. Sí. Al final de cuentas, o sea, todas esas zonas se invadieron. De hecho, las zonas más cercanas a la fundidora tienen el nombre de uno de los presidentes de México, porque fue el que les dio la autorización o el permiso de que vivieran en esa zona. Entonces, al final de cuentas, pues es un área que originalmente se iba a considerar como de amortiguamiento ambiental, pero por un problema de mala planeación urbana llegó a un punto en donde se pobló de manera descontrolada. Y para seguirnos por ese lado, ¿ahorita cómo está la situación? ¿Ya se ha remediado? Afortunadamente está muy controlada la situación. O sea, parte de tu trabajo es eso, vigilar que esté Sí, todo claro, o sea, yo tengo acceso a toda esa información y de hecho mi función es revisar cómo está comportándose los datos a través del tiempo. Y cualquier caso incidente o un caso anormalmente alto es, a ver, ¿qué está pasando aquí? Hay que revisar qué comportamiento tiene este niño. ¿Y cómo monitorizan a la población? Dependiendo del nivel dependiendo de la edad, dependiendo de la condición. El programa está fundamentalmente dirigido a mujeres embarazadas, en estado de lactancia y niños menores a 15 años, que son las poblaciones más vulnerables. Sí. Entonces, cada cierto tiempo se les solicita una muestra de sangre, es una muestra voluntaria, y dependiendo del nivel de plomo que tienen esa muestra, pues es la siguiente muestra que se hace. O sea, si salen altos es que los tienen que monitorizar más cercanamente. Pero, ¿y qué medida? O sea, si la empresa sigue ahí y la gente sigue ahí, ¿qué es lo que se hizo para que disminuyera? Lo que pasa es que esa es una parte del programa. O sea, todo el mundo piensa que el programa nada más es ir picado a los niños, darles vitaminas y ya. No, o sea, el programa incluye una serie de medidas de educación que se le dan a los padres de familia. Esto involucra medidas higiénico-dietéticas que son... por ejemplo, mantener limpia el área en donde juegan los niños, especialmente los niños de 1 a 3 años, que son los más susceptibles a contaminarse, a intoxicarse por plomo. Mantener las áreas limpias, que las casas, la condición de los hogares estén en una condición óptima. Bueno, pero para entender esto, ¿cómo se intoxica la gente con plomo? O sea, ¿el plomo de dónde viene? ¿Es como va por el agua, viene por el aire? ¿Cómo es? Es que depende de la zona. En nuestra región, que es aquí en el norte, es a través del aire. Porque hablando de la empresa. Hablando de la empresa, sí. O sea, a través de la empresa se generan las emisiones que desde el año 2000, o sea, tienen tecnología para mantener todas estas emisiones dentro de la fundidora, pero pues sigue habiendo emisiones fugitivas. Esto está documentado en un montón de artículos, en donde estas emisiones fugitivas pues llegan al ambiente, el ambiente llega al polvo, el polvo se mueve a través del aire y pues de esa manera llega a los domicilios. En nuestra región esa es la fuente de intoxicación más importante. Pero en el resto de México, la fuente de exposición más importante del plomo es la loza de barro. La loza de barro, que es muy tradicional en México, ¿verdad? Sí, y que justamente forma parte no solo de la cultura, sino de la economía de muchas poblaciones. Y ese es el problema más importante del plomo. O sea, en nuestra región está muy enfatizado en la fundidora y es que tiene la culpa y tiene que resolver, pero realmente el problema de plomo en México no lo tenemos en el norte, lo tenemos en el centro y sur de México. Es lo que te iba a mencionar, o sea, en Torreón no es un problema la distribución de este tipo de utensilios. De utensilios de loza de barro, no. Ajá, o sea, evidentemente es un problema por plomo, pero no es un problema por la cuestión de a lo que me refiero que aquí en la región no se utilizan tanto. No tanto, pero sí se utilizan. Sí se utilizan. O sea, si hay una parte del problema que deriva de ellos, es algo que también se tiene que vigilar. Sí. Pues la mayor parte es la de la metalúrgica. Entonces, derivado de todas estas investigaciones que se realizaron en los 1980, en los 1999, se generó todo un programa de vigilancia epidemiológica con financiamiento de parte de la empresa, con supervisión del gobierno del estado y la Secretaría de Salud, que desde el año 2000 hasta hoy, 2024, sigue vigente y que afortunadamente tenemos resultados muy Pero ¿qué es lo que hacen? O sea, ¿se limpian las casas, se ponen filtros? Nosotros como programa, nuestra función es vigilar a los niños y notificar los casos que estén anormalmente altos. Los casos que salgan, que afortunadamente son muy, muy pocos, sí hay que hacer una serie de remediaciones medioambientales que incluyen todo lo que platicábamos de higiene, medidas higiénico-dietéticas, pero otras involucran la remediación y monitoreo ambiental.
que consisten en que las cuadrillas de la fundidora van a hacer estudios de la casa. O sea, limpian, hacen una limpieza a conciencia, levantan... O sea, de polvo y todo. Sí, todo. O sea, levantan muebles, mueven refrigeradores, limpian pretiles. Los pretiles son estas zonas entre las ventanas y la pared. Donde uno nunca limpia, ¿verdad? Exactamente, o sea, no, de hecho, justamente una de las medidas que se hicieron que fueron muy efectivas fue limpiar los techos. O sea, fue aspirar techos, fue aspirar calles, aspirar plazas públicas, aspirar escuelas, o sea, realmente fue un esfuerzo muy importante. Sí, claro. Órale, qué complicado, porque son muchas manzanas, ¿no? Alrededor. Pues se estima que el impacto es aproximadamente 4,5 kilómetros alrededor de la fundidora, entonces sí es una parte muy importante. Oye, me sorprende mucho esto de las, ¿cómo le llamaste? ¿De la loza de barro? La loza de barro, porque me imagino que son de estas que venden como cazuelitas y todo eso como artesanales, donde ¿verdad? sirven el café que dicen que sabe riquísimo. Por ejemplo, fui a Dolores Hidalgo y compré algunas artesanías y venían ahí unas que uso como salsera, pues. Entonces, ¿cómo sé si tiene plomo o no tiene plomo? No todas tienen plomo, sí. Ay, Dios. Desafortunadamente la mayoría de la loza de barro que se utiliza en México tiene me recomiendan no usarla. La tiro, la cuelgo en la pared como... En un adulto, en un adulto... ¿No te intoxicas de ahí si está colgada? No. En un adulto el efecto que pudiera tener el plomo realmente pues no es tan importante. A menos de que seas una mujer embarazada en estado de lactancia, ahí... Que ahorita no lo soy, pero... Afortunadamente, ¿verdad? No, solamente en esa población. En un adulto, pues a lo mejor... O sea, tendría que ser un nivel así extremadamente alto para que pudiera presentarse un efecto. Ah, pero sí hay que vigilar, o sea, sí, la recomendación es no usarlos. En medida de lo posible, sí. Hay una loza de barro, es que todo esto tiene una historia muy compleja. O sea, la loza de barro desafortunadamente, no sé cómo lo veamos, forma parte de la cultura de nuestro país. Claro. O sea, estamos hablando de que tenemos datos de loza de barro en México del año... Híjole, creo que el 2000 antes de Cristo, o sea, tiene muchos años. ¿Es esta misma donde pones el agua a la temperatura que sea ahí está siempre fresca? Justamente, la loza de barro se utilizaba para servir alimentos, para mantener el agua fresca, pero no fue sino hasta 1521 cuando llegan los españoles, que es en donde se utiliza la loza de barro vidriada. O sea, el problema no es la loza de barro, el problema es la loza de barro vidriada, que es como una capa que le ponen al exactamente, centro. O sea, que nosotros la vemos a contraluz y se ve como brillosito. Sí, esa parte vidriada es el resultado de aplicarle un compuesto que se llama greta, que fundamentalmente es óxido de plomo, y se funde en hornos, como cualquier otra estructura de barro. Al fundirse, se genera esta capa impermeable que hace más resistente la estructura. El problema es que la loza de barro con plomo, generalmente, como se hace de forma artesanal, esta no alcanza la temperatura para que se fije bien la arcilla al plomo. Y se puede ir desprendiendo. Y se va desprendiendo. Y de hecho está documentado que los alimentos que más plomo liberan son los alimentos calientes y los ácidos. ¿Qué síntomas o qué problemas a largo plazo produce el plomo en el organismo? Es que depende de la exposición y depende de la dosis. O sea, si estamos hablando de dosis bajas, y por bajas me refiero a menos a 20 microgramos, o sea que son así relativamente bajas, el efecto más importante lo va a tener en los niños y es a nivel intelectual. O sea, lo que va a provocar es que el coeficiente intelectual disminuye en estos niños, que podemos decir, bueno, 3, 4 puntos que disminuye a mi niño, pues no, pero, va a seguir entrando a la universidad, va a seguir siendo un profesional. Sí, pero como están de competitivos hoy las cosas, 3, 4 puntos es bastante. Sí, la cuestión es que... Agarrar una chamba o no agarrarla. Sí, claro. La cuestión es de que la distribución que tiene nuestra población es, tenemos un grupo de niños superdotados, tenemos un grupo de niños académicamente con problemas. Lo que hace es que esta curva se desplaza. Entonces voy a tener más niños con problemas académicos y menos niños superdotados. O sea que probablemente el fenómeno no se note puntualmente en un niño, sino en la característica general de la población a largo plazo. Así es. ¿No? Y por lo que entiendo, entonces las intoxicaciones agudas en este contexto casi no... No, se pueden llegar a presentar. Sí, claro, se puede. O sea, ahí tenemos problemas estomacales, problemas de estreñimiento. Pueden llegar a provocar, ¿qué son estas cuestiones del cerebro? Inflamación del cerebro es una, se me fue el término técnico, encefalopatía. Pero estamos hablando de condiciones agudas en cantidades muy altas. Aquí lo que nosotros vemos, pues, es una exposición crónica a dosis relativamente bajas. Oye, y bueno, para cerrar este tema, tú que, bueno, tu opinión si no la puedes dar, ¿crees que Peñoles está comprometido con esta situación? Porque por mucho tiempo se creía que decían, no, le vale y no hace nada. Y lo que hicieron fue ponerle el logo al Santos para que ya la gente no diga nada. Y esas cosas, ¿verdad? Pero en realidad la empresa sí está comprometida. No, sí. O sea, algo que sí me gustaría aclarar es que yo trabajo para el gobierno del estado. O sea, yo no trabajo para la fundidora. No hay moches ni nada. No, para nada. O sea, o sea, nosotros trabajamos de la mano de la empresa
Y algo que mi jefe, el doctor Gonzalo García, que es el director del programa, y yo hemos discutido bastante, es que la empresa, cuando se hizo todo este desorden, no se amparó y tomó responsabilidad de todas las acciones o sea, de todo el problema, y actualmente quien financia el programa de vigilancia y de monitoreo ambiental es la fundidora. Son ellos. Sí, o sea, todo lo que tiene que ver con las acciones de remediación ambiental, que son costosísimas, es un montón de gente que entran a los domicilios, limpian, aspiran, medicamentos, atención médica, todo es financiado por la fundidora. Y me imagino que también la tecnología para evitar... Sí, claro, o sea, una parte muy importante del programa fue adquirir tecnología por parte de la fundidora para evitar que estas emisiones salieran. Entonces, hubo una responsabilidad muy grande por parte de la fundidora. Eso te quería mencionar porque me imagino, digo, sin deseártelo, ¿verdad? Pero que salga un problema así grande, tú eres parte de la responsabilidad de que todo esto esté en orden, ¿verdad? Porque es algo de lo que se sabe a nivel nacional, ¿no? En el caso del plomo, sí. De hecho, le platicaba un día aquí a Juan que nos llegó un requerimiento por parte de la Secretaría de Salud de Saltillo, en donde nos decían, bueno, ustedes son el programa de plomo de la Ciudad de México, nos están pidiendo qué es lo que están haciendo para vigilar, cuáles son las acciones, o sea, infórmame. Campañas en mujeres embarazadas, todas las visitas que se han hecho en niños, en las escuelas, los folletos, o sea, todo eso forma parte... A veces. Oye, porque yo estaría pensando todo el día de que no van a estar echando esto su plomo otra vez. No. Es que realmente confiamos mucho en los resultados. O sea, la fundidora realmente ha tomado mucha responsabilidad en esto. Yeah. O sea, mi trabajo es nada más asegurarnos de que se esté haciendo lo que se supone que se debe hacer. Y en el caso de los niños puntuales, que son afortunadamente muy pocos, que salen altos, bueno, o sea, vamos a ver aquí. Y muchos de estos casos ya no tienen que ver con cuestiones ambientales. Sí. Por ejemplo, hemos tenido casos de mujeres embarazadas o en estado de lactancia que el nivel de plomo que presentan es por pica. Que es este comportamiento que tienen, que es de estarse comiendo, la tierra, o por ejemplo con losa de barro, que se les quebra el jarrito y empiezan a morderlo. Que no es menor, tenía una paciente que por anemia tenía pica y literal hizo un agujero en la pared, o sea, de estarse comiendo ladrillo. Se comió ladrillo, pues se comían los pedazos de ladrillo y hizo un agujero en la pared así literal, que fue cuando yo le iba a una consulta, así que no va a seguir agujerando la pared, ¿verdad? Pero... Hoy ese tema sí está bien denso, sí, y pues la verdad que una responsabilidad bien grande, ¿verdad? Muy interesante. Muy interesante. No, para ir con el doctor Juan, ¿tienes alguna línea de investigación en especial en la Facultad de Medicina, Doc? Sí, pues justo también trabajo la parte de toxicología, metales pesados, va un poquito de la mano también. La única diferencia es que pues ahorita Efra platica de todas las acciones y trabaja de la mano directamente con Secretaría de Salud y las brigadas y está en campo y demás. Pues acá trabajamos todo a un nivel de ciencia básica. ¿Qué es la ciencia básica? La ciencia básica es esta parte de la ciencia, ¿sí? Donde justamente tratamos de identificar el por qué pasan las cosas. O sea, decirlo de una forma así como más sencilla. Por ejemplo, o sea, Efra puede hacer una investigación en campo y puede decir, pues encontramos una asociación entre que las poblaciones que están mayormente expuestas al plomo, en este caso, observamos que esta hormona se dispara o disminuye o tal efecto, ¿no? Pero bueno, viéndolo desde un contexto epidemiológico, pues hay muchas variables que se consideran dentro de esa asociación. Entonces, la ciencia básica es tratar de decir, ok, está pasando, pero ¿cómo es que está pasando? ¿Sí? Yeah. O sea, decir, ok, si el plomo llega, ok, se metaboliza o entra a la célula y qué hace dentro de la célula o se va acumulando acá y todo. O sea, es tratar de explicar los mecanismos, ¿sí? De tóxicos, de fármacos, de la fisiología natural de la célula, metabólicamente cómo se comporta, etc. ¿no? Bueno, pues a priori, suena un poquito más complicado porque... ¿Cómo lo haces? O sea, ¿cómo se hace eso? Ok, para eso... Ahí sí son las pipetas. Ahí sí son las pipetas y trabajar directamente. Pues sobre todo utilizamos modelos biológicos de estudio, ¿sí? Dentro de los modelos más frecuentes que se pueden utilizar, dependiendo de lo que tú quieras estudiar. Por ejemplo, en mi caso, utilizo modelos murinos, o sea, ratas Wistar y cultivos de células. Sí, que pueden ser cultivos que obtenemos directamente de los tejidos, dependiendo de lo que tú quieras evaluar, o líneas celulares. O sea, toman células, literal, o sea, son... ¿Y cómo estudias las células? ¿Cómo lo haces? O sea, fíjate que... Hay una forma sencilla de explicarlo porque... Sí, mira, básicamente la idea de esto es como que tratar de que no haya más factores alrededor y que si tú estás teniendo una hipótesis, una idea de que, ok, pues el plomo puede afectar el metabolismo de esta célula. Esa es tu hipótesis inicial. Pero, ¿qué es lo que afecta principalmente?
No, pues a lo mejor algo relacionado a la cadena transportadora de electrones. A lo mejor esta proteína está fallando. A lo mejor está pasando esto, ¿no? Entonces tomas un modelo que se ajuste de acuerdo a lo que tú quieres evaluar. Por ejemplo, una célula en específico. Pues esa célula la puedes conseguir en una línea celular, que son líneas que ya las compras, están inmortalizadas, o sea, las puedes utilizar genéticamente. O sea, esas se venden como en un laboratorio. Tú dices, quiero estas células. Sí, sí. Por ejemplo, danos un ejemplo de células que estudias con plomo. Por ejemplo, estudian plomo, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo trabajo con plomo, células de Sertoli, que son células que se encuentran en el testículo. Ya. Pero yo las obtengo directamente del testículo de las ratas. Ya. Entonces eso se les llama... Pero pudieras comprarlas. Se pueden comprar, sí, claro. Y de diferentes especies. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con células de Sertoli que provienen de rata Wistar. O sea, parece ciencia ficción, ¿verdad? Sí, parece claro. Sí. Y entonces, entonces ya tomas el modelo de la célula, la siembras, haces procesos para cuidarla, para mantenerla, para caracterizarla. Caracterizarla es que te conste que realmente es la célula que estás estudiando. Porque si tú la mandas pedir, te la mandan caracterizada. O sea, te la mandan con un certificado. Por así de que ¿qué es esa célula? Es esta célula. Yeah. Pero cuando tú lo obtienes de un cultivo, o sea, de un tejido... Que tú la tomaste, que se le denomina eso cultivo primario, pues tienes que utilizar un marcador específico de esa célula para saber qué en efecto se trata de esa célula. Está bien difícil, ¿no? Pues no, fíjate que más que difícil, ya una vez que... Claro que tienes que tener un periodo de entrenamiento que te tiene que gustar mucho de entrada. Claro. Porque todos esos procedimientos se manejan bajo una campana de flujo, por ejemplo, que todo tiene que estar estéril. Yeah. O sea, de las broncas principales que te vas a tomar cuando empiezas a trabajar con los cultivos, se te contamina. Okay. O sea, porque a lo mejor no tuviste pericia en desinfectar bien el material. Todo el material que entra a la campana, pues tiene que estar completamente estéril. Todo tiene que estar antes, pasarlo con etanol al 70%, etcétera, ¿no? Entonces, es toda la parte del entrenamiento de entrada para que sepas las técnicas básicas de manejo y ya después, pues ahora sí, lo que tú tienes que estudiar. Tienen que cuidar mucho esos procesos porque entonces pueden caer en errores, ¿verdad? Claro, sí. O sea, porque al final de cuentas, o sea, tal vez tú encuentres un daño a las células y digas, tal vez lo que yo estoy estudiando, el plomo, por ejemplo, por decirlo. Le causó ese daño. Seguramente fue otra cosa. Realmente no me lavé las manos. Regularmente no me lavé las manos, se me contaminaron, hubo otro factor, no preparé bien la solución. ¿Ves las células o mides las sustancias en las células o cómo lo haces? Ambas, ¿sí? Puedes ver las células, o sea, puedes ver las células a través de microscopía de luz invertida y ves ahí, le empiezas a ver la morfología. Generalmente, bueno, nosotros en el laboratorio todo lo que tenemos ahorita son células en monocapa, o sea, que tienen la capacidad de irse al fondo de las cajas. Entonces tú las ves cómo se extienden, ven cómo se comunican, ven cómo van creciendo, ves, o sea, es fascinante y es bien ver cómo se comportan, ¿no? Y también puedes decir, bueno, pues quiero evaluar, por ejemplo, qué tanto metabólicamente están activas. Pues puedes medir también ciertos parámetros de tu interés. Y tiene que haber un fondo detrás porque no es como que digas, se me ocurre hoy en la mañana tomando un café, se me ocurrió que voy a medir esto. No, ¿verdad? Tiene que haber como algo que justifique lo que vas a buscar. También se puede. También puedes decir, sí. Claro, a la que voy es a esto. Digo que también porque de pronto nace una idea, ¿no? Me imagino, lo interesante es que, mira, la ciencia básica tiene esto, de que de acuerdo a lo que tú vas encontrando, se va marcando la ruta. Ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tú inicias con una idea y dices, ok, esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Pero si tú haces esa mañana o un día antes, haces un experimento encuentras algo interesante, que lo reproduces, por así que por triplicado, 5 veces, etcétera, y todo, y sigues bien y dices, oye, pues, ¿sabes qué? Me llama la atención que se comporta de esta manera, voy a cambiar un poquito la ruta. Y empiezas a sacar nuevas hipótesis y también puedes sacar nuevos trabajos. Es como decir, bueno... es como empezar a abrir camino. Tú dices, bueno, ya alguien caminó por este caminito, por aquí le sigo. Me imagino que así. O dices tú, bueno, no, vamos a explorar este otro que no está explorado. Que ¿sí? Eso es básicamente, ahora sí valga la redundancia, ciencia básica. Por eso se llama básica, porque es como empezar desde el cero, ¿no? De la idea inicial. Exactamente. Y luego eso, ¿cómo aplica o cómo lo llevas a la práctica? Porque finalmente lo que hacen tiene que permear hacia la práctica clínica o hacia una aplicación. ¿Cuántos pasos o qué camino lleva desde que tú empiezas hasta que ya dices, tú ya le encontré esta aplicación? Está largo ese trecho. Está muy largo. Mira, por ejemplo, ahorita lo que mencionas de qué tan espontáneo puede ser, pues claro que tiene que haber una plausibilidad. O sea, tiene que ser algo posible. Digas, bueno, estamos encontrando un fenómeno, pero es posible de que se esté dando. Es la justificación que tienes y le sigues por ahí. Yo, si lo veo de esta forma, y muchos autores lo demuestran, es que si tú ves, por ejemplo, la ciencia como un árbol, la ciencia básica son las raíces del árbol. O sea, es lo que le da pie a todo lo que se va generando.
Entonces, a veces sí como que se hace un poquito de lado, y sobre todo ahorita como queja o no sé decirlo, bueno, como expresar mi sentir. Sí. Muchas de las veces, muchos proyectos de ciencia básica o muchas convocatorias dicen, pues es que queremos como que cosas que estén directamente aplicadas, ¿no? No, pues. Y es bueno, o sea, no estoy diciendo claro. que sea malo, es excelente. Pues claro, tienes algo de recurso, pues quieres buscar, pues proyectos que puedan tener un impacto de forma directa con lo que estás haciendo, ¿no? Pero pues también es importante ver este lado y decir, Sí, ok, claro. pues tenemos estos mecanismos que, como les digo, los chavos, es aportar un granito de arena a lo que tú haces. O sea, no, tal vez luego se puede uno agüitar porque vas a los seminarios y te dicen, pero ¿eso de qué me sirve? Pues ahorita no te puedo decir que te vas a tener una utilidad inmediata. Pero, por ejemplo, lo publicas y te das cuenta que a lo mejor que otro grupo de investigación que esté estudiando cosas similares en otra parte del mundo digan, oye, fíjate que esto hace mucho sentido con lo que nosotros estoy haciendo y vas construyendo, pues ahora sí que vas dando los cimientos de eso que te menciono. Entonces, es dar ese granito de arena, sentar las bases de los mecanismos de cómo funciona, de acuerdo a lo que tú estés evaluando y pues aportar conocimiento. Y si no encuentras nada es importante también. Entonces. Sí, o sea, aquí yo como siempre les digo a los chavos, es un resultado y no deja de ser un hallazgo. O sea, a veces no, claro que a veces no se cumple lo que tú esperabas o tu hipótesis, pero eso no quiere decir que por eso no lo vas a publicar, no lo vas a presentar en un congreso o en un póster, etcétera, porque pues así también le das chance de que personas que digan que tengan una idea similar y vean lo que tú hiciste y digan, a ver, él no lo encontró, pero vamos a hacerlo esto diferente. O él lo hizo de esta manera. No quiere decir que por ahí no es el camino, pero vamos a hacer algunas adecuaciones y vamos a ver qué podemos encontrar. Oye, a ver si no te meto en camisa 11 varas, pero hace unos días en redes sociales salió una imagen, y esto te lo digo porque mencionas que utilizan ratones. Salió un video donde un señor, no se dieron cuenta, pateó un gatito, que lo grabaron, una cámara de seguridad. Alguien toma el gatito y le dice, oye, lo acaban de patear, fue este señor, y andaban linchando al señor en Torreón, andan linchando todavía hasta eso. En redes sociales. No lo vi. Está bien denso el asunto, y sí, la verdad es que se ve como el señor, pues ve el gato en la calle y tomas una patadota, le quebró 2 costillas, pero afortunadamente el gato está bien. En investigación utilizan, ratas, son animales también. Sí. Hoy en día vivimos una humanización de los animales muy importante, entonces me imagino que existe este dilema entre el maltrato animal y la ciencia que los tienes que estudiar. Bueno, por un lado dices, es que la ventaja es que la alternativa sería hacerlo en, pues, estos experimentos en humanos, ¿verdad? Entonces dices tú, pero hay humanos que te lo juro que dirían, aplíqueme el medicamento a mí, no a mi mascota, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo lidian con esta situación? Fíjate que, sí escuchas luego muchas opiniones. O sea, por ejemplo, ahorita, está como esa controversia de que también hay muchos productos que mucha gente incluso se busca que dice que no esté testeado en humanos, ¿no? Okay. En animales, perdón, que no se testeado en animales. Pero hay que dejar en claro una cosa, o sea, cuando uno va a trabajar con animales no es como que diga, a ver, hoy me levanté para trabajar con ratas y les voy a trabajar con plomo y voy a agarrar a las ratas y les voy a dar plomo, el plomo que yo quiera y voy a tener 20 ratas porque, pues, a ver qué pasa, o sea, no. Claro. Básicamente, tú tienes una idea, tienes un protocolo de investigación, lo sometes a un comité de bioética, que es un comité que está conformado por expertos que te van a revisar paso por paso qué es lo que vas a hacer y que tienes que detallar cuántas ratas vas a utilizar y justificar el número de las ratas. Por ejemplo, de qué edad, bajo qué características, qué quieres hacerles, cómo le vas a hacer el procedimiento, qué vas a obtener y cómo las vas a sacrificar, y te hacen todas las observaciones. Entonces te dicen, ok, pues sí, fíjate que el número de ratas es muy grande, cómo las vas a sacrificar, ¿sí? Que si por anestesia, que por dislocación cervical, etcétera. Y te empiezan a hacer las observaciones. Entonces, cuando ya el comité de expertos evalúa que vas a utilizar, pues ahora sí, todos los procedimientos adecuados para que el animal no sufra tanto, que sea el mínimo de animales posibles para que también no sea como que pues, ahí se va, y que tengas el entrenamiento para poder llevar a cabo los experimentos. Ahora sí, te aprueban el protocolo y vas a empezar a hacer la investigación. Y aún así tienes un compromiso de que tienes que entregar avances de la investigación a tu comité de bioética, durante lo que dura ¿cómo el decir proceso? que no estés desperdiciando el recurso de los animalitos? Sí, ¿verdad? claro. Fíjate, por ejemplo, ahorita Efra en su doctorado pues trabajaba en el bioterio de la UNAM. Sí, justo. Y él me platicaba de los procedimientos que tenía que usar. O sea, es impresionante realmente lo que haces. Sí, justo, o sea, algo en esta cuestión del manejo de animales, tuve la oportunidad de trabajar tanto con humanos como trabajar en población y trabajar en un modelo experimental. En población trabajé en la maestría con personas que estaban enfermas de cáncer de pulmón y de POC. Sí. Y tuve la oportunidad también de trabajar con un modelo animal. Cuando me fui al doctorado a hacer el modelo experimental,
me fui al Instituto de Investigaciones Biomédicas allá en la UNAM, en la Ciudad de México, en la unidad de modelos biológicos. Entonces, para que a mí me dieran acceso al trabajar con las personas, tenía que tomar primero un curso. Después de ese curso, tuve que pasar varios exámenes y una vez que los tenía, tuve que sustentar el proyecto ante el comité de ética en donde me preguntaron, una de las cosas, y ahorita que lo comenta Juan, me brincó mucho, me decían, ¿cuál es el método de sacrificio que vas a utilizar para tu modelo? Les decía yo, bueno, pues voy a utilizar la dislocación cervical, que consiste en, literal, o sea, con el cuello, ¿cuál es el término? Sí, o sea, pues básicamente. Sí, o sea, separar el cuello de la cabeza, o sea, sí. Y me decía una investigadora, pero ¿no consideras que es un método demasiado agresivo? O sea, en tu caso podías utilizar, porque eran ratas de 10 semanas, o sea, eran ratas muy grandes. Entonces le decía, lo que pasa es que por el modelo de estudio por lo que yo quiero investigar, en el doctorado yo trabajé una molécula que afecta la función tiroidea. Entonces le decía, si yo la disloco, si yo utilizo otro método de sacrificio, puedo provocar que la función de la tiroides, como es un tejido que genera hormonas, se pueda afectar. Entonces necesito sacrificarla en ese momento. Yeah. No puedo generar guillotina porque corro el riesgo de llevarme el tejido. Entonces tengo que utilizar un método especial. Y una anécdota que me pasó estando allá, una de las ratas del grupo alto se me murió. Una semana antes de que termine el estudio. Y me hicieron una investigación como no tienes una idea. ¿Por la rata? Sí. O sea, llegué, o sea, para entrar al bioterio yo entraba con traje de astronauta, con guantes, cubrebocas. O sea, yo conocí el gel antibacterial y todas esas medidas antes del COVID durante el doctorado. Y se me murió una rata. Y no supe por qué. O sea, y la veterinaria que estaba encargada de mi área llegó y, no, pues sabes que vamos a hacer una investigación. La rata la vamos a mandar a congelar. Durante el periodo, pues estás bajo observación. Tenemos cámaras en todos lados. Vamos a estar, o sea, yo me sentía, dije, o sea, te vamos a arraigar en tu domicilio. Sí, o sea, no puedes salir del país. Claro. Ya después le hicieron, sí, claro, o sea, le hicieron una necropsia a la rata y dijeron, no, pues sabes que es una cuestión estocástica. O sea, es idiopática, no sabemos por qué se murió. Pero realmente fue una cuestión. Esto habla de que sí hay muchas precauciones y mucho respeto a la vida de los animales. Sí, muchísimo. Porque yo creo que en la gente, no sé si les haya pasado que hay esa percepción de que cuando dicen, es que estudian en rata, es como que, bueno, las maltratan o les cortan. Sí, o sea, como te hacen ver como si no tuvieras corazón. Sí, es la percepción de que no existen estos lineamientos. Y cuando, porque yo he visto las ratitas y están bonitas, o sea, eso tienen unos ojos bien tiernos, pero. Todos rojos, horribles. ¿No les costó trabajo al principio? Sí, claro. ¿Nunca se llegaron a encariñar con algún animalito? Ay, sí, como no. Sí, claro. Es que, fíjate que... Porque en teoría está como prohibido, ¿no? Que te encariñes con los animales. Sí. Fíjate que terminas... Más allá que enamorarte o encariñarte, creo yo que lo haces que en general con todo. Porque incluso hasta... O sea, son tus herramientas de estudio. De eso depende tu proyecto de investigación. Ya. Y claro que las cuidas. Y claro es que no quieres que se te mueran. Y claro, así como las células... No quieres que se te contaminen, o sea, quieres que todo esté muy lindo y muy todo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una de las estancias que estaba en el doctorado en el CIMBESTAB, había una técnica y llegaba y les hablaba a las células de cómo amanecieron. A las células. O sea, pero bueno, les ponía Mozart. Hazle cuenta, o sea, pero eso ya ella, ¿no? O sea, por el cariño que tenía pues a su trabajo. No quiere decir que si les hablaba o no les hablaba, afectaba algo en el experimento. Claro, entiendo. Pero digamos como que así como las señoras que dicen, es que, ¿por qué tienes tus plantas tan bonitas? Es que yo les hablo y les canto y no sé qué. Entonces me acuerdo que llegaba y decía, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? Ay, qué guapas, no se me contaminaron, qué lindas, te voy a dar de comer. O sea, a final de cuentas es un cariño que le terminas dando a tu modelo porque sabes que tu proyecto depende de eso, que lo tratas con cuidado, que no vas a hacer todo como que al ahí se va. Y pues básicamente es el tener como el compromiso con lo que tú utilizas como un modelo de estudio. ¿Y al final hay que sacrificarlas? Sí, al artista. O sea, aunque sobrevivan, aunque estén bien. Sí, porque es alargar, o sea, va a llegar un punto en el que suben mucho de peso, o sea, ya no se pueden mover, entonces en ese momento, o sea, con un fin ético, creo que sí lo mejor es... ¿Y no existe esto de que, oye, me gustó esta, me la llevo a mi casa? ¿No se puede hacer eso? Ay, Dios mío, nunca me ha tocado ese caso. No me ha tocado ese caso y creo que dentro de los protocolos de bioética, pues también no es como que... No se debiera. Todo está tan claro,
Sí. Y las reglas están tan claras que pues no creo que esté ahí como que las que sobran me las puedo llevar a mi casa. Por ahí vi un No, por ahí. monumento de una rata gigante, ¿no? En Asia, ¿no? En una universidad de otro Busco continente súper rápido. que están ahí como que haciendo... Que está tejiendo. Que están tejiendo. Es que justamente una gran parte de las investigaciones que se han hecho... En Rusia, mira. En Rusia existe una yo pensé escultura que que era rinde ese- homenaje a los ratones de laboratorios. Es una rata como de bronce, Sí. así viejita, con... Ay, está tejiendo el ADN, mira. Sí, Sí, es que sí, justamente sí. uno de, Sí, sí. de los objetivos de hacer investigación en modelos, como por ejemplo en ratas, en ratones, es que no lo puedes hacer de otra manera. O sea, creo que si no me equivoco se llama el principio de las 3 R's. Uno es el reemplazo, la reducción y el refinamiento. Reemplázalo. El reemplazo implica utilizar otros modelos que no se puedan utilizar, o sea, que implique necesariamente ser, por ejemplo, ratas. En mi caso, en lo que yo conozco, yo quería trabajar un contaminante mental que afecta específicamente la glándula tiroidea. Sí. Pero como es una glándula, se comunica con muchos ejes a otros niveles, por ejemplo, con el hipotálamo, con la hipófisis. Entonces, yo no podía hacer un estudio a nivel celular, como los que hace aquí el doctor Juan, porque involucra la comunicación con otras partes. Exacto. Entonces, no hay forma de que yo pueda evaluar el efecto que tiene un contaminante sobre mi modelo porque tengo que tener el modelo completo. Sí. Entonces, en ese caso, no hay reemplazo. Pero, por ejemplo, hay otras alternativas que se pueden utilizar, como es el caso de los cultivos primarios, o puede ser el caso de las investigaciones in silico, que son simulaciones que se hacen a nivel computacional. Uh-huh. Entonces, la primera R es la cuestión del reemplazo. La segunda es la reducción, que es utilizar la menor cantidad de animales por ejemplo, animales, la menor cantidad que sea necesaria sin sacrificar la calidad del estudio. Uh-huh. Entonces, cuando yo presenté mi protocolo, había solicitado 15 ratas por grupo y me dijeron, no, o sea, es excesivo, te autorizamos 10 y me autorizaron 10 porque quería hacer 3 técnicas diferentes. O sea, entonces me dijeron, o sea, di que te fue bien. Okay. Y la otra que es el refinamiento, que esto es algo que la gente no ve. O sea, la parte del refinamiento es todo lo que tú haces con el objetivo de que la rata esté en confort, esté tranquila, esté contenta hasta cierto punto, sí. o que no sienta el mayor estrés posible. Exactamente. Por ejemplo, en mi modelo que yo trabajé, fueron 2 semanas de refinamiento. La primera semana me dieron a mis ratas y consistió en jugar con ellas. O sea, las ponía, me tenía que conocer. En los guantes me caminaban. Una vez me subí hasta acá, hasta el cuello. Sí, claro. Entonces, así despacito, tranquilas. O sea, tenían que acostumbrarse a que yo iba a estar ahí y que no les iba a hacer nada mal. Todo eso fueron 6 días. Después, en el 8º día, porque fue un día de descanso, en el 8º día consistió en acostumbrarlas a lo que los iba a hacer. En el caso, en el modelo que yo estudié, consistía en administrarles por vía una sonda intragástrica, que es con una cánula, meterles un... O sea, literal, pones una sonditita. Sí, en una jeringa de insulina se ponía una... Ay, es que no sé cómo... O sea, es una cánula, es un... Una sondita. Una sondita, como un tubito de acero inoxidable con una bolita para que no picaran. Se las metía por la boca hasta el estómago. Entonces, toda una semana las acostumbré a que las tenía que tomar, con estos 2 dedos las ponía aquí la cabeza, aquí estaba el resto del cuerpo, y tenía que acostumbrarlas a que tenía que estar tranquilas. ¿Se dejan? Sí, o sea, es que justamente en eso consiste el refinamiento, consiste en, a ver, tranquila, no te voy a hacer nada malo, o sea, es esta parte de humanizar al animal, o sea, porque realmente, a pesar de que es un modelo de estudio, o sea, tienes que tratarla con el respeto y con el cuidado que se merece. Sí. Y justamente cuando se me murió esta rata que les platicaba, que fue una cuestión totalmente ajena a mí, o sea, fue aleatorio, querían investigar que yo no hubiera hecho algo mal. ¿Y sí? Castigan al grupo de investigación. O sea, no me pasó a mí afortunadamente, pero conocí ahí en el grupo de investigación en el que estuve, que una chica, ay, híjole, no sé si decirlo, pero bueno, se les olvidó ponerle agua. Y se murieron los ratones, o sea, sí, porque no tenían agua, y a ese grupo de investigación lo castigaron lo castigaron un tiempo. Oye, ¿y las sociedades protectoras de animales nunca han hecho problema con esta situación? Pues, bueno, al menos con lo que he trabajado y que me he relacionado con grupos de investigación que trabajan, pues todo está en orden. Claro que hay el antecedente. Es que sabes que fíjate que depende de lo que quieras investigar también, porque no quiero decir con esto de que ahorita decimos que está todo regulado, que todo está bien. No voy a negar que en el pasado no había muchas de estas reglas, no había muchas de estas leyes, no había mucho como que de esta conciencia.
Y habían experimentos que también pues estaban muy mal. Pues, incluso hasta se hacían con humanos, ¿no? Entonces, imagínate con animales, pues se sentían con muchas libertades. Entonces, creo que sí se ha avanzado mucho en esa parte de regulación. Por ejemplo, en medicina, que luego tenemos que practicar también, teníamos, porque ya creo que ya no se hace, con animales también se hacía, pero como estábamos ustedes son investigadores ya en un posgrado, nosotros éramos como niños de segundo, tercer semestre, y sí se daban muchas prácticas que a posterior ves que no eran las más correctas. De hecho, ahí sí ha habido como algunos problemas con la sociedad, ¿verdad? Pues ya más porque ya son gatitos, son perritos y eso ya como que impacta un poquito más. Creo que ahorita ya es como elección de ustedes, ¿no? Que si quieren hacer como esas la verdad es que no sé cómo lo estén manejando ahorita, pero sí hubo problemas en su momento. ¿Y qué tanto o cómo es que o qué tanto se parecen las ratas a los humanos como para decir lo que encontré en la rata aplica para el humano? Ese es el eterno problema de los modelos. Sí, mira, hay algo que recalcar. A ver, aquí yo hice una pregunta seria y escuché risas como que hay controversia entonces, ¿no? Hay algo que se llama extrapolación de los resultados. Sí. O sea, extrapolación del resultado es lo que yo encuentro que tanto se puede aplicar al ser humano, que al final de cuentas es esa investigación basada en el conocimiento para la población, ¿no? Entonces, tienes que tener mucho cuidado con tus hallazgos. De entrada, que sean consistentes, que sean reproducibles, que hayas trabajado pues todos los protocolos y que digas, mi trabajo es de calidad y estoy encontrando un fenómeno que a lo mejor puede ser aplicado o se puede extrapolar en cierta medida a más adelante a cuestiones con la población, pero no creas que es de forma inmediata, o sea, es un camino que es muy largo. Entonces, también depende mucho de lo que quieres evaluar y el modelo que quieras utilizar. ¿Por qué se usan ratas? ¿Por qué ratas? Compartimos muchas cosas, o sea, a nivel metabólico, por ejemplo. A nivel toxicológico. A nivel toxicológico compartimos muchas cosas, simplemente, por ejemplo, las ratas cuando se utilizan para evaluar cuestiones de diabetes, pues induces diabetes en las ratas porque incluso hasta manejan los niveles iguales de glucosa en ayuno, que es igual que en el humano, ¿no? O sea, pero en este caso estamos hablando específicamente de ratas y ratones, pero por ejemplo hay otros modelos que se pueden utilizar. Gatos, perros, etcétera. Claro. O sea, dependiendo de lo que tú quieras evaluar, vas a elegir el modelo que mejor se ajuste de acuerdo a tu investigación. Por ejemplo, hay un estudio que me acuerdo mucho de... En perros nunca me ha tocado escuchar nada. Sí, en cerdos, por ejemplo, lo de a nivel cerebral, fármacos y eso. Sí, también en cuestiones inmunológicas. Sí, cuando estaba, por ejemplo, en estancia en Oporto, me llama mucho la atención que incluso a veces me da muy tierno, utilizaban perritos Beagle. Y a mí me gustan mucho, están muy lindos los perritos. Y los sacaban a pasear. Y yo les preguntaba como que, ¿por qué los Beagle? Y me dicen, es que como que es un modelo que aparte son muy nobles, se adapta y pues tiene sus... O sea, hasta el comportamiento de la raza tiene que ver. Sí. Entonces decían, pues es como que un modelo que ya está estandarizado para los experimentos que ellos tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, pues incluso hasta los pez cebra. O sea, peces también se pueden utilizar. Moscas. La mosca también. Sí, de hecho, todo lo que... Muchas de las cosas que conocemos en genética, ¿no? Drosophila melanogaster es lo que conocemos de la forma de transmisión de información genética a través de la forma mendeliana. Exactamente. Entonces, tú puedes utilizar un montón de modelos. El modelo del zebrafish también. Hay gusanos, hay perros, hay gatos. O sea, por ejemplo, el conejo fue uno de los que más he utilizado. Y el conejo tiene mucha utilidad, por cuestiones dermatológicas. Entonces, en cuestiones de los ojos, en cuestiones de la piel se utiliza mucho. Para generación de anticuerpos se utilizan conejos, se utilizan caballos, cabras. O sea, cuando hablamos de modelos de experimentación hay infinidad. Lo que sea útil, pues, ¿verdad? Y ético, ¿verdad? Que sea útil, que sea ético y que tenga, pues, una utilidad a nivel de diagnóstico, a nivel de investigación. Y, pues es lo que hay para poder... Entonces, la gente puede estar segura que todo esto se hace bajo... No es una fiesta de que lo que se me ocurre así, se hace bajo principios éticos, porque luego sí se puede... Creo que se puede generar como esa idea, ¿verdad? Sí, o sea, sí tenemos que tener siempre, como lo mencionaba, esta autorización de comités de bioética que van a evaluar qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer, tengas una autorización, porque si tú quieres mandar esa investigación a publicar una revista, lo que te van a pedir es una carta de aprobación de un comité de bioética que te dé el visto bueno de lo que vas a hacer, pues no estás comprometiendo, pues nada, ahí el manejo de los animales. Entonces, es necesario. Y en humanos es lo mismo. O sea, en humanos también, especialmente cuando son niños. Cuando son niños también se hacen muchas evaluaciones respecto a qué tipo de evaluaciones vas a hacer. ¿Realmente son necesarias hacer esas evaluaciones? No hay otro indicador que no puedas utilizar. Si tienes que tomar una muestra de sangre, ¿cómo le vas a decir al niño que vas a tomar una muestra de sangre? ¿Quién lo va a hacer? Tiene que dar su consentimiento el niño, aunque sea una persona menor de edad y el papá esté de acuerdo. O sea,
tiene que dar el consentimiento. Bueno, solo que sí, ahí yo creo que habría que aclarar que el nivel de, ¿cómo puedo decir?, de intervención es diferente, ¿verdad? Al animal le puedes inyectar, inocular y esto, Sí, y en claro. el humano queda en otro rango que es casi nada más como medir o obtener información, a menos que sea un ensayo clínico, el cual ya es más complejo de hacer, ¿verdad? Es que, depende del estudio. Sí. Sí. Ya. Fíjate que ahorita que lo mencionas, durante un tiempo en una universidad daba la materia de bioética y vaya, de la experiencia que me llamaba mucho la atención y que me quedaba mucho que pasaba, porque se repetía, o sea, el tiempo que estuve dando la materia era un comentario que luego me hacían mucho, de que luego esta gente que mencionas de que se están muy a favor de las cuestiones de los animales y que luego se escandalizan. Sí, y decían, pues hay tanta gente que hay, tantos malhechores, tanto. Y yo así como que, oye, espérate, o sea, es que claro. Cámara, no va tanto por ahí, ¿no? Entonces, a mí me sorprendía que llegaran a pensar que tú puedes experimentar incluso con personas. Y yo le decía, no, espérate, vamos a... Y eso era como que de las impresiones al inicio de la clase. Ya durante la clase, pues ya iba cambiando mucho la forma en la que pensaban. Entonces, sí, también a animales, pues no es tampoco que quieras hacerle lo que tú quieras. Y no, depende incluso dentro de las ratas hay modelos que se utilizan, o sea, las Valpse son para esto, las Wistar son para esto, o sea, hay diferentes tipos. Y hacer investigación con humanos es todavía muchísimo más complicado. Doctores, como hombres de ciencia, ¿tienes alguna superstición? Ay, Dios mío. ¿Son supersticiosos o no? Porque, por ejemplo, yo sí digo, yo no soy supersticioso, pero si me levanto con el pie izquierdo, te lo juro que me vuelvo a acostar y luego me levanto con el pie derecho. ¿En serio? Por decir, vas por la calle, ves una escalera, la pasas por abajo o le das la vueltita, la neta, fíjate que a veces yo no presto tanta atención a eso, pero pues sí quiero decir que hay una parte de mí que sí. Mira, como le hemos platicado luego Efraín y yo, mientras no te demuestren que no existe, pues, tú simplemente no puedes decir que no existe. O sea, demuéstrame que no existe, pues ahora sí que te lo va a creer bajo el entrenamiento científico que podamos llegar a tener. Pues creo que es algo inherente de nosotros, ¿no? O sea, del humano. O sea, tener como que ese ¿alguna tipo creencia? De creencia, porque pues son creencias heredadas que fueron dadas de nuestra crianza y que a veces ni siquiera nos tomamos el tiempo para pensarlas. O sea, vas creciendo con ellas y te quedas con ellas. O sea, y a veces es como que pues, ¿qué tiene? O sea, mientras me digan que no existe... O sea, hace poco que comentábamos de que eso de que barran a los niños con el huevo. Sí. Y luego platicábamos y decíamos, oye, pues es que fíjate que mi sobrina que andaba en ese y la barrieron con el huevo, no sé. Pero se le quita. O sea, y luego, ¿por qué? Pues quién sabe. Pero, o sea, pero pasa, ¿no? Entonces, como que, mira, pues no le hizo ningún daño. O sea, realmente no pasó nada, pues... Yo preferiría no contestar esa pregunta porque no me va a pasar algo mal. O sea, sí. Entonces digo, son como que cosas que están ahí, que claro que sí las ves desde otra perspectiva, y dices, ay, bueno, pues, ¿eso qué? En la Ciudad de México se dan los temblores en septiembre y la gente decía que por los simulacros invocaban, porque esos simulacros... La ley de la atracción. Sí, los simulacros que hacían en septiembre invocaban hasta el mismo temblores. Día, ¿no? Que pasó hace en el 2000... Hay un divulgador de ciencia que no sé si conocen, Javier Santaolalla, no sé si han escuchado hablar de él. Es un youtuber muy famoso que tuvo que ver ahí cuestiones con el CERN y esto allá en Suiza. Y el vato hizo un video explicando por qué era coincidencia los temblores el mismo día en México en septiembre. Le tocó estar el día del temblor, bueno, le tocó estar en México para los días en que tiembla y subió una foto muy padre a Instagram donde dijo, todo un hombre de ciencia, pero aquí estoy acostado, estaba en la noche en su cuarto de hotel con vestido y con un bolillo en la mano. Este es para el susto por si acaso. Ya estaba preparado. Sí, y en ese sentido quiero llegar a lo siguiente. Me ha tocado ya en los últimos años, meses, que he visto como surgir un montón de creencias de la gente que, bueno, las clasifican como pseudociencias, que siempre han existido, ¿verdad? Pero que siento que últimamente han tomado mucho auge. Y, por ejemplo, estoy mencionando algunas como la astrología, la homeopatía, la grafología, que es la ciencia de la escritura. Ahorita está, pero iridología, cristaloterapia, magnetoterapia, que es esto de curar con imanes, el reiki, que es la cuestión de las energías, y otros muchos que, bueno, quiero mencionar aquí al terraplanismo, los negacionistas del cambio climático, los movimientos antivacunas, los adeptos del dióxido de cloro y la teoría de la conspiración del 5G. Son un montón de cosas que todos van en contra de la ciencia. ¿Por qué creen que en estas épocas están surgiendo todas estas teorías con tanta fuerza? Porque mucha gente las cree, en serio. Fíjate que está esta parte de la posverdad, que luego siento yo que con la parte de la pandemia se acentuó más. La posverdad es cuando tú
pones como tu creencia antes de la evidencia. Entonces, y aplica para ciencia, aplica para política, aplica para un montón de cosas. O sea, te casas con tu realidad y te casas con tus cosas y es lo que es. Y lo demás, aunque te lo demuestren y te digan, fíjate que así no es. No, es porque yo digo y porque me consta y porque creo que así es, ¿no? Son muchos factores. Realmente siento que son muchos, pienso que son muchos factores. No sé si tenga que ver con el hecho de que a veces es como que lo más fácil de creer. O sea, de que digas... O sea, la explicación como más sencilla, ¿no? A veces es la explicación... Mira, tiene que ver también en el contexto que lo veas. O sea, a veces, por ejemplo, ahorita que mencionas algún tipo de terapia alternativa, ¿no? Pienso que a veces que las personas que llegan a utilizar esas terapias alternativas lo hacen incluso hasta como una salida, porque a lo mejor ya han tratado con tanto y la misma situación los orilla que digan, bueno, pues no pierdo nada y pues a ver qué pasa, ¿no? Claro que es un poco, digamos, molesto cuando, al menos a mí me llama la atención, cuando ya lucran con las personas, cuando lucran con las emociones, cuando ya vean un interés económico de por medio, es cuando yo digo así como que, ay, o sea... pero por ejemplo, no sé, si llega una persona y me dice, ay, es que fíjate que está embarazada y le pusimos el segurito, que no sé qué, pues digo, pues, ¿qué le pasa? No, o sea, pues no está de más, déjaselo, o sea, pues ya, o sea, no te vas a poner a pelear con la chava que está embarazada, pues no pasa nada, ¿no? Pero claro que hay otras personas que te pueden decir, pues, lo del dióxido de cloro, o sea, no, es que tienes que tomarte esto, que tómate esto porque es naturista, tómate esto, pues además hay implicaciones, o sea, puedes tener algún tipo de intoxicación, puedes tener algún tipo de efecto secundario. Y ya es como que, oye, pues yo no me atrevería con eso porque pues ya estamos ahí como que viendo o no hay una evidencia científica que te diga que realmente pues esta va a dar más un beneficio y posiblemente puedas tener más allá de un riesgo, ¿no? Entonces te digo, creo que tiene que ver mucho como que el contexto y aparte, no sé si también sea que luego mencionas el término como que investigación, ciencia... Lo asociamos como que nos enseñan de que la ciencia es aburrida, metodología de la investigación es una materia que no sirve para nada, que es de relleno, números, matemáticas, no sé, y como que pues le das la vuelta, ¿no? Entonces son varias cosas, creo yo, lo que está ahí. Y como un cierre perfecto para estas teorías de conspiraciones que dicen que los científicos están coludidos con alguien que nos quiere hacer creer cosas. Entonces esto cierra el círculo, yo creo que para ser escépticos de muchas cosas casi de forma perfecta. O sea, decir, no, es que la ciencia, no, pero es que ustedes están coludidos. ¿Creen que tenga que ver las redes sociales ahora? Porque la información fluye un chorro. Antes, pues lo que salía en la tele era como la verdad, ¿no? Yo creo que nos podían contar cualquier mentira. Y te la creías. Salió el chupacabras. Ajá. Llegamos o no llegamos a la luna. Luego, si no llegamos a la luna, por ejemplo, que es otra de las teorías de conspiración, pues salió en la tele, entonces sí llegamos a la luna. ¿Creen que tenga que ver los medios de comunicación y toda la información que hay ahorita de por medio? Porque siento que sale una idea que puede ser más sencilla, se difunde más rápido y entonces pues toda la gente la cree, ¿no? Definitivamente sí tiene que ver. O sea, creo que yo sí tiene que ver, pero es el arma de doble filo, ¿sabes? Porque tanto como perjudica, porque se difunde con esta rapidez y pues terminas compartiéndole, le pasa a una persona y esa persona se la pasa a 3 personas en el chat y esas 3 personas y se difunde muy rápido, pero también ya tenemos las herramientas para buscar. O sea, simplemente ahora con el chat GTP es fantástico porque pues tiene duda. Sin que te tengas que meter un libro de farmacología o de bioquímica o de ver si es cierto lo que están diciendo, pues le preguntas, oye, ¿sí es cierto esto? Y te va a contestar. De la forma que le preguntes, te va a entender y te lo va a contestar, ¿no? Entonces, hay estas dos vertientes, pero pues no sé, como que el contexto que haya detrás, no sé. Yo creo que ¿qué hay muchas verdades a medias que se utilizan por personas para lucrar con un montón de cosas. Bueno, por ejemplo, así me viene rápido a la mente todo lo que tiene, muchas cosas que tienen que ver con nutrición deportiva. O sea, el uso de suplementos, el uso de quemadores, todo eso se basan en cosas que sí funcionan y que bioquímicamente tienen una explicación, pero que no tienen sustento científico. Yo, una de las cosas que siempre le digo a los muchachos cuando les doy metodología de la investigación, que justamente cuando llego en primer cuatrimestre con los muchachos de nutrición, que es en donde doy clase, es clase libre, no, o sea, el objetivo de la clase de metodología de la investigación es que desarrollen ese criterio, o sea, que vean y que me digan, bueno, está bien, tú me dices esto, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? Exactamente. Entonces, por ejemplo, en las cuestiones de nutrición deportiva hay muchas cosas que a mi parecer son a medias, o sea, este es un quemador porque es un transportador de ácidos grasos a la mitocondria, porque... Y te endulzan el oído diciéndote todas estas palabras sofisticadas y bonitas que a lo mejor para una persona que no es del área puede decir, ok, este vato sabe mucho. Y que hace poco tuvimos una plática con una persona así que es que cada cierto tiempo se renuevan las mucosas y
Bueno, ¿cómo? ¿Por qué? ¿De qué manera? O sea, yo creo que estas teorías de conspiración y toda esta cuestión es de las personas que no se cuestionan lo que les dicen. Y que justamente esa es la parte importante y que creo que yo cuando he tenido la oportunidad de dirigir tesis y de tener alumnos de licenciatura y de posgrado, es que les digo, no me crean lo que les digo yo aquí. Ajá. O sea, investiguen, cuestiónense, o sea, revisen. Y si algo no les late, lo platicamos, lo discutimos y vemos. Porque así me ha pasado con el agua alcalina, así me ha pasado con el dióxido de cloro, así me ha pasado con las vacunas. Yo les digo, el movimiento antivacunas no está fundamentado. O sea, el motivo por el cual nosotros estamos aquí es porque a Edward Jenner, con una práctica que desde luego no fue nada ética, se descubrió una forma de generar inmunidad en las personas. O sea, antes la viruela, creo que sí era la viruela, mataba un montón de gente y hoy actualmente es una enfermedad que pues ya prácticamente está erradicada de la faz de la tierra. Lo mismo pasó con la polio, pero fue una investigación mal hecha que provocó un movimiento antivacunas porque ahora resulta que estaba relacionada con el autismo, si no me equivoco, sí. Y que al final esa investigación se retractó, se dijeron, ¿sabe qué? No se equivocó. Pero el daño ya estaba hecho. Sí, exactamente. Pero es justamente esta... Ay, no sé cómo decirlo. Falta de pensamiento. Sí, o sea, decir, es que no tengo la capacidad de cuestionar y decir, es que todo lo que me dices te lo creo. Y fíjate que, perdón que te interrumpa y para complementar un poquito lo que mencionas, pasa incluso hasta con profesionales de la salud. Incluso yo les decía en clases de epidemia, se cuestionen todo. O sea, no porque lo vean publicado, quiere decir que está bien. O sea, vean cuántas personas se muestrearon, con qué método lo hicieron. El método estadístico es el más adecuado. No es lo mismo la asociación que la causalidad. Claro. O sea, todos esos detalles tienes que revisar perfectamente porque a veces ves a gente que te dice, es que está científicamente comprobado. O sea, sí, pero en un estudio en ratitas. Y es lo que decíamos, pues no es lo mismo. O sea, nos trata un estudio que no sé qué de los fue que me llamó mucho la atención. El número de muertes, no sé qué iba en relación con el número de piscinas en Estados Unidos. Sí. En el módulo que sí. Justamente hay un montón de correlaciones que era una de las cosas. O sea, una correlación no implica causalidad. O sea, hay una correlación entre el número de personas que, no sé, que tienen tiroteos en una ciudad en específico de Estados Unidos con la cantidad de doctorados en computación. O las personas que son más felices o que tienen matrimonios más longevos son las que consumen este tipo de mantequilla en específico. O sea, bueno, existe numéricamente ahí está, o sea, no lo podemos negar, o sea, el número ahí está, pero realmente existe ahí lo que llamamos se llama plausibilidad biológica, o sea, existe un mecanismo que implica eso, o sea, realmente hay una forma en la que se relacionan estas dos variables. O es una gran coincidencia porque se puede dar, sí. Y ahí es donde entra la ciencia básica otra vez. Porque sí, justamente. De explicar que si existe la asociación, de qué forma podría existir biológicamente y que sea plausible que se pueda dar. Y muchas de la gente que se dedica ya profesionalmente a la investigación es que no puede distinguir esta necesidad que existen entre las dos áreas. O sea, la investigación epidemiológica a todo el mundo le fascina, especialmente a los médicos. Porque mira, es que en la población encontraron esto y es lo que yo voy a aplicar. Porque ya encontramos, y me pasa mucho con nutrición deportiva, el consumo de creatina en tantos miligramos al día mejora la cuestión cognitiva en adultos mayores. Ok, eso lo viste en humanos. Pero cuando tú modificaste eso en una persona, provocaste un cambio en su estilo de vida, en sus hábitos de actividad física, en su consumo de agua, en su consumo de alimentos, en su cuestión anímica, o sea, de cómo se comporta. Entonces, ¿realmente hay un cambio a ese nivel? O sea, ¿realmente hay una diferencia? Y es entonces donde la investigación básica nos permite ver este tipo de diferencias. Y lo que hay, bueno, como que siento que el común denominador es que básicamente lo que hace ciencia como que se cuestiona a sí mismo, ¿no? O sea, se genera un conocimiento nuevo, es lo que estás diciendo. O sea, yo encontré esto, pero luego te cuestionas el método. Entonces hay un cuestionamiento como persistente de la ciencia. Creo que eso es característico de la ciencia, más que estas teorías conspiranoicas donde a la Tierra es plana y ya es plana porque sí. Pero siento que en ciencia se genera mucho de cuestionar siempre lo que encontramos, ¿no? Es una característica importante. No quiero sonar cliché, pero realmente es que la ciencia se cuestiona a ella misma. Sí, claro. O sea, es lo que tengo yo ahorita, pero luego llega otra cosa y luego, a ver, pero ¿realmente esto empata? No empata. A ver, ¿qué está pasando? Exactamente. Y así es como se va avanzando. Como investigadores, ¿creen que hay alguna responsabilidad? Porque yo creo mucho que lo que mencionaba de redes sociales, ahorita sale cualquiera en redes sociales y hablando bonito y hablando términos que parece que sabe lo que habla y así, y entonces convence a la gente. La gente tiene, creo que, un menos pensamiento crítico también por ahora por esto de la recompensa rápida, ¿no? En lugar de ir a leer algo, pues lo veo en TikTok
¿Y lo vi crees? en TikTok y lo creo. Y lo compartes, que es lo peor. Y lo compartes. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tienen los científicos, la gente que hace investigación, de divulgar este conocimiento? Para terminar, escuché en una discusión, un investigador dice, es que creo que toda la gente que difunde las otras como creencias o pseudociencias, lo hacen de una forma en que la gente lo pueda entender. Y los científicos nos hemos vuelto, la palabra que utilizó es bien, como cuando eres muy creído, ¿cómo se dice? Sí, Bien, sí. Soberbio. Uh-huh. Nos hemos vuelto bien soberbios, nos preguntan y contestamos mal, no queremos hacer difusión, ni queremos hacer divulgación y a la gente hay que explicarle. Uh-huh. ¿Qué tanta responsabilidad podemos tener? Anda, fíjate que hace un par de días tuvimos ahí una plática con una persona de radio y justo le hice esa pregunta. Sí. O sea, le dije, a ver, es una persona que tiene años de experiencia ya en la radio. Es un profesional, o sea, es una persona que se dedica a eso. Y le decía, ¿hasta qué punto consideramos como que, o sea, qué tan peligroso es darle a una persona que a lo mejor no es experta en un tema, un micrófono que tiene la capacidad internet, de llegar ¿no? a un montón de personas? Y nos decía él, es que ahí no es tanto la capacidad de convocatoria, sino la responsabilidad que tienes de decir de las cosas. Exactamente. O sea, es cuando yo digo una cosa, y nos hablaba en esta persona, ¿no? Nos decía, cuando yo digo algo, si tengo la certeza de lo que estoy diciendo, lo digo, es que yo tengo la certeza de esto, pero y si me no, consta. Me consta, pero si no es una especulación. Uh-huh. Entonces, cuando me preguntan a mí, digo, bueno, ok, por lo que yo conozco, especulo, creo que es esto. No tengo un sustento porque no tengo una investigación que me lo sustente, pero la cuestión, bueno, lo que yo considero en esta parte es la responsabilidad que tienen las personas que tienen de difundir este tipo de información. Ese es bien importante, porque me acuerdo de lo que le comentabas a esta persona y te decía eso, o sea, pues también la persona que se para y que le dice, pero también, yo ahorita porque mencionas que los científicos, o sea, como que si fuera exclusivamente los científicos, pero yo creo que todos tenemos como que podemos hacer algo desde nuestra trinchera. O sea, no necesitas tener un posgrado o una maestría o un doctorado, incluso si eres un estudiante de pregrado de ciencias de la salud, por ejemplo, y que te llega a la academia y que ves el video y todo y que dices, pues lo acabo de ver en clase, voy a ver mi libro y me doy cuenta de que realmente no tiene fundamento. Pero es que eso es lo complicado, ¿no? O sea, eso es donde tenemos que cambiar la forma de pensar de muchas personas, ¿no? Es que volvemos a esta parte de cuestionar. Es cuestionar todo. Sí. Es cuestionarte todo, realmente. Sí. O sea, porque incluso es el ejercicio y volvemos a lo mismo de uno cuando ve ya los seminarios y lo ve publicado. O sea, cuestiona la que ya está publicado. O sea, cuestionas lo que se supone que gente ya revisó y ya hizo. Y aún así en el proceso te das cuenta de que hay detallitos, ¿no? Entonces, no sé a veces qué tanta la gente esté dispuesta a cuestionar sus creencias. O sea, o lo que piensan o dónde viven, o sea, su contexto básicamente. Claro. A veces no siento que haya tanta disposición como que de cuestionarte. Aquí no creo sé, ¿no? Aquí creo que hay que hacer dos distinciones importantes. Una es la parte de la gente que está formada en el área de investigaciones y como que decir, bueno, no sé, como que no me late mucho esto, a lo mejor el modelo porque tiene conocimiento en esa parte. Uh-huh. Y como ejemplo tenemos, un día estábamos platicando Juan y yo, de una investigación, de la investigación que fue parte para hacer todo el modelo que conocemos actualmente de Alzheimer, si no me equivoco. Sí, que se retractaron. O sea, se retractaron porque se dieron cuenta que las figuras que publicaron estaban photoshopeadas, uh-huh. Estaban mal. O sea, realmente fue un escándalo científico muy importante. Que ha habido varios, ¿verdad? Que ha habido varios. Un montón, pero ese fue el más reciente, creo que fue hace como 1 o 2 años. En donde incluso creo, si no me equivoco, el gobierno de Estados Unidos estaba considerando demandar a este investigador porque decía con recursos públicos, o sea, con una fundación, financiamiento. Con financiamiento, gracias. Con financiamiento público hiciste una investigación en donde lo que publicaste no era lo correcto y derivaste a muchas investigaciones que partieron de ese punto. Algo que realmente no era por ahí. Ajá. Ahí estamos hablando a lo mejor de una cuestión ya meramente académica, científica. Pero desde un punto de vista a lo mejor ya más convencional, más cotidiano, es decir, a ver, realmente si me tomo esta hierbita que me dijo mi comadre que me iba a funcionar, ¿realmente se me va a quitar? O sea, si me dijo que me tomara esto, pero dejara de tomar alcohol o de fumar, ¿me voy a sentir mejor? ¿Qué es lo que provocó que me sintiera mejor? ¿La hierbita? ¿O que dejé de tomar? ¿O que empecé a hacer ejercicio? O sea, creo que la cuestión del cuestionamiento empieza desde algo muy básico. O sea, no necesitamos tener una formación académica de maestría, doctorado o ser investigador para decir, no te creo.
O sea, creo que desde lo más elemental es decir, bueno, ¿qué me asegura que funciona, pues? Y creo, por ejemplo, tú lo puedes ver en consulta de que ¿qué es más fácil una persona que tenga un problema, no sé, de hipertensión? Que te diga, tú le digas, tiene que dejar de fumar, tiene que dejar de tomar, tiene que hacer esto o tomarse esto. Pues te vas por la vía rápida, supongo. Entonces creo que es más fácil decir, pues prefiero tomar esta alternativa que no sé qué me pueda causar a dejar o abandonar un estilo de vida que pues, ya estoy muy acostumbrado a él y que me da una satisfacción de cierta forma, ¿no? Ya. Doctores, ¿qué diferencia hay? Yo creo que ya con esto para ir cerrando. Ya mencionamos. Seguimos. Bien entretenido. Oye, ¿qué diferencia hay, por ejemplo? Ya mencionaron, es que una cosa es lo que yo creo, una cosa es lo que a mí se me figura, y ustedes dicen, vamos a hacer investigación. Pues la investigación se basa en algo que es muy, muy importante, muy mencionado, que siempre se hace alusión a eso, que es el método científico. ¿Nos podrían explicar de una forma más o menos sencilla de qué se trata el método científico y qué tan importante es para la ciencia? Chal, no, ay, Dios. Fíjate, el método científico, nosotros desde que estamos chiquitos estamos expuestos al método científico. Sí, claro. Sí. Un bebé que está explorando el mundo está expuesto al método científico. Porque el método científico básicamente es observo, pruebo, bueno, tengo una hipótesis, pruebo, tengo un resultado y a partir del resultado saco una conclusión y de la conclusión me caiga otra pregunta. Entonces, como dicen, el niño que está explorando al mundo y que le llama la atención, no sé, fuego, a lo caliente, dice, me quemará, no me quemará, es mi hipótesis, pues lo quemo, me quema. Yo sé, el niño va a tener, ya no lo voy a tocar porque sé que tuve un resultado y ya sacas una conclusión. O sea, estamos expuestos al método científico desde que no somos conscientes de que estamos expuestos al método científico. Al decirle método científico es únicamente ponerle nombre a algo que hacemos desde que estamos chiquitos, ¿sí? Entonces, ahorita lo que mencionabas, pues a veces creo que durante el proceso de educación, el proceso educativo que tenemos desde que estamos en la primaria y secundaria y nos hablan que el método científico, tiene que ver también mucho la forma en cómo nos lo enseñan. O sea, y yo no quito el dedo de renglón de eso. O sea, tiene que ver mucho la forma en cómo nos lo enseñan. O sea, creo yo que también está, al menos las ciencias, de que dicen, es que las matemáticas son aburridas. La estadística. La química, la estadística. Qué aburrido. O sea, es muy difícil. Y tenemos como que esta idea de que lo es. No quiero decir que también sea la cosa pues, muy sencilla, ¿no? O sea, sí, tiene su chiste, pero creo yo que tiene que ver mucho que desde chiquito nos casamos con esa idea, aunque, como te digo, o sea, sin darnos cuenta, lo hacemos. O sea, llevamos a cabo método científico sin darnos cuenta que estamos llevando a cabo el proceso, ¿no? Entonces, pues es algo que está en nuestras vidas. Pero, y ya chicos, eso luego lo replican, pero ya de una forma, digamos, estandarizada. Más consciente, estandarizada. Sí, la diferencia acá es que a lo mejor, pues si tú lo puedes hacer en tu casa de una forma muy empírica, no controlada, pero bajo muchas variables que tú no controles. Y la diferencia es que acá tú controlas tus variables. Es que tú estandarizas. Tú dices, es que lo voy a hacer por esto. Fíjate, te voy a dar un ejemplo. O sea, yo puedo decir, y ahorita con las encuestas en las políticas pasaba mucho, que era bien chistoso porque decía, iban las casas encuestadoras y te decían, encontramos y esta es la tendencia que se ve. ¿Cómo lo hiciste? Pues fue una encuesta que hicimos en tal colonia que ellos seleccionaron, con este método electrónico o bajo una circunstancia que ellos fueron ideando. Entonces, y con eso fundamento, creen que ya están haciendo un diseño de método científico. El detalle es que lo mejor, no quiero decir que no, a lo mejor encontraron información, pero que se limita a ese grupo de personas. O sea, que no representa a México, que no representa a todos los mexicanos. Y es como que, a ver, hiciste un muestreo aleatorio. Si hiciste un muestreo aleatorio, ¿cómo fue? ¿Fue simple? ¿Fue por conglomerados? ¿Cuál fue el método de cómo lo preguntaste? ¿Cuál fue el lenguaje que utilizaste? ¿Te acercaste con la persona? ¿Le hablaste por teléfono? ¿Le mandaste una liga de WhatsApp? No todos los mexicanos tenemos acceso al WhatsApp, ni saben usar el celular. O sea, tienes que ser muy consciente de esa parte. O sea, creo que la parte del método científico ya estandarizado es que justo dices, a ver, vamos a tratar de que hacer algo representativo, como la encuesta de la ENSANU, ¿no? Ok. Pero tiene que considerar todas las regiones, que tiene que ser un muestreo aleatorio, que sea por conglomerados, que sea bietápico, que incluya estos aspectos, el instrumento, o sea, las encuestas, está redactado en un lenguaje que las personas te lo entiendan, se va a acercar la persona, va a tocar la puerta y si no, va a ser un muestreo con reemplazo, o sea, es básicamente estandarizar todo para que al final la información que tú generes tenga una utilidad, porque le estás metiendo mucha lana
y pues tiene que servirte de algo y tiene que tener pues en impacto y algo, una aplicación. Y si no cuidas esas variables, entonces puede salir mal, ¿verdad? O sea, que encuentres cosas que no eran, pero todavía peor, puedes manipular, ¿verdad? O sea, tú puedes decir, voy a modificar esto para que me salga esto, ¿verdad? El cuchareo de los datos. Claro que puedes. Fíjate, ahorita lo que comentaba Efra del estudio y más ejemplos que se dan, es que a veces como investigadores también nos casamos con la idea de la P. Y lo ves, yo lo veo en los estudiantes, por ejemplo, no digo investigadores, hablo, digamos, en la parte de la formación de estudiantes, que luego me dicen, no, es que ando bien habitado, porque es que no me dio la P significativa. No me dio diferencias significativas. No me dio una diferencia estadísticamente significativa. Y andas quitando variables y metes variables con tal de que sea significativo. Y le digo, pues es que no deja de ser un resultado, o sea, no deja de ser un hallazgo, no le metas tanto, no lo maquilles tanto, porque al final de cuentas vas a hacer algo o vas a encontrar un resultado que para ti te pueda ser interesante con tal de que tengas algo significativo. Pero que luego te cuestiones y dices, bueno, ¿y eso como...? Es que tiene que ver con la formación, o sea, porque para mí es más importante decir, a ver, ¿por dónde me conviene irme? ¿Por aquí que sí es o por acá que no es? O sea, tengo dos caminos, pero si me dicen por aquí no es, sí, pues me voy por este lado. Entonces, en muchas ocasiones el resultado negativo es más importante que el resultado positivo. Sí, exacto. O sea, porque un resultado negativo nos dice... Que por aquí no es. Por aquí no es. O sea, búscale por otro lado. Tiene valor también, pero claro, como que siento que para el que está empezando, el no encontrar algo luego puede resultar frustrante, ¿no? Sí, te frustra, te agüita porque dices, era mi hipótesis. Al final resulta que voy a tener que aceptar la hipótesis nula, desechar la hipótesis alterna y pues ya todo lo que hice ni mi tiempo. Pues claro que no va por ahí. O sea, no deja de ser un resultado, no dejas de ser una aportación siempre y cuando tú tengas la certeza de que lo hiciste de una forma correcta y todo estuvo en orden. Pues adelante, ¿no? A ver, ¿cuál fue la pregunta? Porque me perdí en la respuesta del doctor. Estoy tan maravillado que no sé. Pues fue lo del método científico, que cómo ya, sí. La clase que a mí me dio fama y fortuna fue metodología de investigación. Yo cuando llego con los muchachos que vienen de prepa, que vienen justamente con esta visión de, es que metodología de la investigación, la clase que me va a dormir. Les digo, a ver muchachos, vamos a hacer un ejemplo. Oye, te tengo un poquito. Doy clases en séptimo, en sexto y en noveno. Metodología de la investigación se los dan como en tercero o en cuarto. Y siempre que les pregunto, ¿ya llevaron metodología de la investigación, verdad? Todo el mundo dice, no. Y luego, sí, la que nos dio fulanito. Sí. Todo el mundo es lo clásico. Sí. Como que es un punto ciego de la carrera de medicina. Sí. Yo llego primero. En la carrera donde doy nutrición es en primero. Y les digo, a ver, muchachos, la metodología de la investigación es todo esto, ¿no? Pero el método científico empieza en la observación. Y los pongo en una situación hipotética. Les digo, a ver, chavos, imagínense que están en el año de 1950. No sabemos que el tabaco provoca enfermedades, no sabemos que el consumo de alcohol no se permite en mujeres embarazadas, no sabemos nada. Pero por pura casualidad están ustedes en un hospital. Y ahí platicando con la raza se dan cuenta, pues, de que hay gente que tiene cáncer de pulmón. Sí. Y platicando con ellos les dicen, oiga, pues es que yo, un cigarrillo. No. Entonces se dan cuenta que muchas de las personas que están enfermas fuman. Y ahí brincan. Mira, estoy observando que muchas de las personas están fumando. Caray. Bueno, pues me voy a la revisión de la literatura. ¿Qué es lo que conozco del tema? Segundo paso del método científico. Pues no hay nada. Pero yo creo que el consumo de tabaco a lo mejor está asociado con el cáncer de pulmón. Planteo una hipótesis. Ahora planteo un objetivo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues yo quiero ver si el consumo de tabaco está relacionado con el consumo de alcohol. Muchachos, ¿qué es lo que van a hacer? Y los pongo a pensar, o sea, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? No, pues a mí se me ocurre preguntarle, o sea, que una persona fume durante toda su vida y ver cuántas personas se enferman. ¿Cuánto te vas a tardar? No, pues 20, 30, 40 años. ¿Se puede? No, pues me voy a tardar toda la vida. Ok. Ese es un estudio prospectivo, eso lo vamos a ver después. Pero, ¿qué otra forma se les ocurre? No, pues a mí se me ocurre preguntarle a la gente que ya se enfermó ¿cuánto fumó? Esa es una investigación retrospectiva. Y ahí empiezo como que a meterlos sin que se den cuenta a la investigación. Entonces dicen, no, pues a ver, vamos a irnos por ese. Entonces voy a buscar un grupo de personas que estén enfermas. ¿Y cómo le hago para saber si es el tabaco? No, pues busco personas que no estén enfermas. Pero, o sea, tienen 60 y no, pues que sean de la misma edad, del mismo... ok, ahí ya tienes otro enfoque. Entonces vas a tener dos grupos. Un grupo de personas que tienen cierta edad, cierto sexo. Otro grupo que tiene cierta edad, cierto sexo, pero los dos se parecen. La diferencia es que unos están enfermos y otros no. Claro. ¿Qué sigue? No, pues voy a preguntarles si fumaron. Ok. Resulta que de aquí, tantos porcentajes fuma, tantos de aquí no. ¿Qué concluyes? No, pues el consumo de tabaco sí provoca. Y con eso los enganchas y dices, en algo tan sencillo, los enganchas de decir, o sea, realmente se aplica. Exacto. O sea, realmente tiene algo que aporta.
Sí. Y luego les digo, pero fíjense que hay un 20% de gente que tiene cáncer de pulmón y que no fuma. Están observando otra vez. Hay gente que no fuma y que está enferma. ¿Por qué? No, pues pues a lo mejor son gente que vive con gente que fuma. Ok, ahora, ¿a quién van a estudiar? Ya. No, pues a la gente que no fuma. Ok, ¿cómo le vas a hacer? Y empieza otra vez. Otra observación, otra Y hipótesis. volvemos otra vez. Y luego les digo, a ver, ahora, hay un 40% de gente que ni fuma, ni convivió gente que vive con gente que fuma y tiene enfermedad. ¿Qué sigue? No, pues los que trabajan con leña, con humo de leña. Y empieza otra vez. Y así me llevo 3 o 4 sesiones y no les estoy enseñando nada nuevo. O sea, es algo que es muy cotidiano. Entonces, justamente lo que dice aquí Juan es que la investigación es parte de nosotros. Nada más tenemos que encaminarle, tenemos que ir encarrilándola a cosas que sean cotidianas. Y luego ya, por ejemplo, un estudiante de posgrado, pues ya lo llevamos a un nivel más complejo. Sí. Pero son cosas que nosotros vemos desde lo más básico hasta comprar un teléfono. A ver, quiero comprar un teléfono. ¿Dónde lo compro? ¿Dónde está más barato? ¿Cuáles son? O sea, y ahí es donde empiezo. Claro. Una parte todavía creo más oscura de estas cuestiones de ciencia, de metodología de la investigación es la estadística. Y a los médicos, no se nos da, o sea, te digo que, no por nada, pero me gusta, a mí sí me gusta la estadística, pero es un tema bien difícil. Primero, ¿qué tan necesaria es? Porque, bueno, yo lo que pudiera decir es que si yo si yo estoy buscando un número, yo encuentro 2 y en otro lado encuentro 3, yo tengo que decir si hay diferencia entre ese 2 y ese 3, y ahí es donde la estadística me va a decir si lo que yo estoy encontrando es relevante o no es relevante. Pero son un montón de números, un montón de fórmulas. ¿Realmente es tan difícil la estadística o ya encontrándole el modo y forma de saberla? ¿Y qué tan importante es para lo que ustedes hacen? Ay, caray. Bien básica. Sí. Fíjate que como anécdota y ahorita porque andamos por acá y me vienen los recuerdos de la universidad, de las materias que salí más bajo durante la carrera fue estadística. ¿Y ahorita te gusta la estadística? Sí, me gusta y me gusta mucho, y cuando decidí empezar esta parte de investigación dije, pues es necesaria de tener ese manejo de la estadística, pero es como la vas conociendo, o sea, y la utilidad que te va dando. A veces sí le sacamos porque vemos un montón de fórmulas y la forma en números y dices, bueno, es que no entiendo que si la hipótesis nula se acepta, pero la rechazo de no sé qué, y te terminas haciendo bolas tú mismo, ¿no? Sí es bien necesaria porque siento que es como que juez para que no te deje las cosas a interpretación. Sí, o sea, que no te deje interpretación. Y creo que también que de las cosas que debo de reconocer es que también tiene, o sea, es tomarla con pincitas para muchas cosas. Ahorita, por ejemplo, dábamos algunos conceptos de la asociación estadísticamente significativa, pero no por hecho que tengas una asociación estadísticamente significativa quiere decir que sea una causalidad de un fenómeno con otro, o por ejemplo que a veces una significancia clínica, claro. ¿Sí? Que también es otra vertiente. Creo yo que aquí lo interesante de la parte estadística, porque luego yo también le digo a los chavos que a veces le temen, o sea, que dicen, no voy a hacer investigación porque le tengo miedo a la estadística. Sí, claro. Y le tengo miedo a la parte estadística. Y a ver, no es necesario que te aprendas la fórmula. No es necesario que te aprendas, que si lo quieres hacer como una cuestión didáctica para que veas de dónde salen las cosas. Como cultural, ¿verdad? Saber dónde, pero sí. Sí. Y me acuerdo mucho de un doctor que nos daba epidemiología en el posgrado que me decía, a mí lo que me interesa es que me sepas interpretar el resultado. ¿Sí? O sea, que que a ti te da ese, como lo acabas de mencionar, que aquí las 2 cifras y las 3 cifras y la diferencia, ¿eso qué quiere decir? Y cómo lo vas a interpretar y cómo lo vas a razonar. Y de dónde proviene, sobre todo, también ese resultado. Claro. O sea, es un resultado que viene de este estudio. ¿Qué significa ese número en el contexto de lo que a mí me interesa? Conociendo las bases y conociendo las nociones de programas estadísticos y de las pruebas que tengas tú que hacer, ¿no? Entonces, pues aquí el doctor Efra, que trabaja con poblaciones, pues su trabajo depende de números y sobre todo que a partir de esos números él toma decisiones. Entonces es otra vertiente de la estadística. Es muy pesada la curva de aprendizaje de la estadística, ¿no? Siento que está muy empinada, es como decir, batallas, pero ya me imagino que llega un punto donde ya le agarran la onda, ¿no? Lo que pasa es que algo que no le queda clara a las personas es que ellos creen que por el hecho de que tienen que utilizar una herramienta, porque la estadística es una herramienta, es que tienen que conocerla toda. Y cuando a mí me toca, cuando he tenido la fortuna de dar la clase de estadística a profesionales, hace poco dimos un curso de eso, les decía, yo no soy matemático, yo no soy estadístico, yo no soy actuario, yo no soy formado en matemáticas, yo soy un químico que durante su proceso de
camino de desarrollo tuvo la necesidad de encontrarse con esto y la aprendió. Entonces, si a mí me preguntas cuál es el fundamento estadístico, matemático de una TED Student, de una NOVA, de una... No lo sé. Y no me interesa saberlo. A mí lo que me interesa saber es decir, a ver, yo tengo este problema y sé que lo puedo resolver con esta prueba estadística. ¿Cumple los criterios? Sí los cumple. Ok, la aplico. Esta es la interpretación que me da. Esta es la decisión que voy a tomar. O sea, creo que cuando las personas quieren hacerse expertas en un tema, quieren conocer la raíz de las cosas. Pero creo que al final de cuentas es más fácil que nosotros entendamos la estadística a que un matemático entienda biología o medicina. Claro. Entonces, lo que nosotros hacemos, a mi visión, es ajustar esa herramienta a lo que yo necesito para poderlo aplicar, pero no tengo que conocer a detalle. Es como decir, sí. Bueno, en mi trabajo tengo que hacer una división o sacar una raíz cuadrada, es decir, ya no tengo que hacer la casita, ya no tengo que hacer todo el procedimiento, o sea, sino simplemente agarrar la calculadora y este es el resultado que yo tengo. Básicamente dice. Sí. Pero o sea, porque se asusta la estadística, luego aparte, porque ya empiezas a mezclar, ya nada más mezclas números con letras y ahí se pone ya es como bien, bien complicado, ¿no? Sí, ahí te digo que pasa que llegan los chavos y dicen, no, es que pues yo no sé ni nada, y le decimos, con que lo sepas, ¿qué significa? Sí. O sea, con que tengas ese valor y digas, ¿eso para qué me sirve? O sea, ¿cómo lo puedo tomar? ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Qué limitaciones tiene? Es bueno. Y claro que es muy importante que sepas las bases. Las bases, sí, claro. Porque, por ejemplo, si dices, a ver, hicieron ese estudio y utilizaron una prueba estadística que no era, pues entonces pierde completamente. No vas a saber, si no sabes la base, no vas a saber que no debe haber. Tienes que entender qué es lo que estás haciendo, pero tampoco necesitas como conocer, o sea, ¿de qué manera Student desarrolló la técnica? No, o sea, esta prueba es para esto, se utiliza bajo estos supuestos, si cumple con los supuestos la puedo aplicar. Bueno, doctor, pues súper padre. Nada más quisiera que ya para finalizar, doctor, que cada uno de ustedes me dijeran algún mensaje, sobre todo, ¿saben para quién? Para los estudiantes de medicina, que es pues para yo, quien abogo mucho, en relación a la investigación, porque es una parte que yo siento que está un poquito olvidada. Siempre los estudiantes de medicina, muchos ven como la investigación como la parte que no les gustaría hacer porque tienen algunas ideas como medio ahí difusas de lo que es la investigación, pero para ustedes, ¿qué ha representado? ¿Cómo llegaron en sus vidas? ¿Qué significa la investigación, la ciencia? Entonces, esta parte quisiera que nos dejaran un mensaje para los estudiantes de medicina. ¿Es bueno que hagan investigación? ¿Es importante saberla? ¿Hasta dónde llegar con la investigación? Ok, fíjate, el ser estudiantes de medicina te hace un científico. En el sentido de que tu carrera depende del método científico. Todo el tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, es necesario. Realmente, o sea, es el entrarle, sobre todo para leer artículos, sobre todo para saber ver, hay un artículo científico, qué tipo de artículo científico es un artículo original, es una revisión, es una revisión sistemática, es un metaanálisis, cómo lo puede interpretar, que el metaanálisis es la base de la guía clínica, etcétera. O sea, entonces, es adentrarte a conocer de dónde viene esa información o ese conocimiento que tú dominas, que tú manejas, y que lo veas desde una parte como más razonada y cuestionada. O sea, yo así lo veo. Le digo, porque también llegan a veces pacientes y te preguntan, oye, fíjese que me dijeron por ahí que esto, y me dijeron que este artículo, que científicamente, bueno, es leerlo, es cuestionarlo, es decir, a ver, esto no es de tanta calidad, ¿por qué? Porque el diseño no es tan bueno, y esto pues a lo mejor no va por ahí, ¿no? O decir, ok, tengo una duda que yo me preguntar, ¿qué es lo que voy a utilizar? A lo mejor un metaanálisis, el metaanálisis, ¿cuántos estudios está compuesto? ¿En qué población se hizo? Si es en población latina, si es en población europea, si es en población asiática, y lo que encontraron, cuáles son los limitantes que ellos encontraron. O sea, creo que viene a complementar mucho la formación. Y no tenerle miedo. O sea, creo que es perderle el miedo. Tenemos, por ejemplo, unos amigos médicos recién egresados que nos dicen a mí y a Efra, es que díganos cómo leer artículos científicos. O sea, así de que, díganos cómo leer artículos científicos. Pues, ¿cómo? Pues, ¿lo lees? Sí. Y luego, no, es que, ¿cuáles son las partes? ¿Cómo está? Pues, es que sí nos dicen y todo, pero a veces, pues, durante la carrera tenemos procesos a lo mejor más de aprendizaje y de decir, pues, esto tiene que ser, y lee el libro y te casas y esto. Pero él dice, bueno, también te casas con el libro y no sabes ni qué edición es el libro. O sea, a lo mejor el conocimiento va evolucionando y a veces el artículo científico, pues, va generando nuevas cosas. Y ven a mucho complementar esa formación que tienes durante muchos años. Se da mucho porque en medicina, ya te comentaban, se nos pasa de noche metodología de la investigación y luego hay por ahí un artículo muy famoso que se llama Cómo leer artículos científicos, pero ese artículo te dice realmente cómo leer ensayos clínicos. Uh-huh. Y son puntos como una receta de cocina que no aplica para la inmensa mayoría de estudios. Entonces yo creo que por ahí viene también mucho esa
esa especie de confusión, ¿verdad? Exactamente. Doctor Efraín, ¿algún mensaje? Híjole, no, pues está muy difícil. Que se salgan de medicina. Si no les gusta la estadística, sálganse de ahí. No, yo, o sea, definitivamente, y creo que esto no aplica solo para medicina, aplica para todas las áreas. Saber metodología, saber investigación, te va a hacer un mejor profesional en el área en el que estés. Exactamente. Porque te va a mantener actualizado, te va a mantener vigente. O sea, en el caso, por ejemplo, en el caso de las ciencias de la salud, te va a permitir conocer los tratamientos más actuales. Un juicio crítico, ¿no? Sí, o sea, y es justamente esta parte de decir esto sí funciona, esto no funciona. Es que yo vi esto que funciona, esto vi que no funciona. Porque desafortunadamente muchas de los tratamientos que tenemos actualmente se han ido descontinuando derivado de todo lo que ha venido, de todo lo que viene, pues. Entonces, por un montón de cosas de salud, me he topado con gente que me dice, es que entre más joven sea el médico, es mejor. Porque creen que son gente que está más actualizada, porque están más en contacto con esta área. Entonces, mi mensaje sería, busquen una persona que consideren que le gusta y que puedan entenderle, porque luego se acercan con gente que me ha tocado trabajar con ellos, que se creen la panacea y que se creen la última coca del desierto, y los dejan más confundidos de lo que es. O sea, la investigación, la estadística, es más sencilla de lo que creen. Creo que todo depende de cómo se enseña. Entonces, acérquense con gente que creen que sabe, con gente que tiene la confianza de preguntar, porque luego hay gente que te impone y pues no das bola, ¿no? Claro. No das con bola. Pero indiscutiblemente el saber interpretar un estudio, el poder leer un artículo científico, el acercarte a la literatura validada científica que se acepta, te va a permitir ser un mejor profesional y atender mejor a tus pacientes e indiscutiblemente ser un mejor trabajo. Y cuestionarse todo, ¿ah? Cuestionarse todo, es la base. Cuestionarse todo, hasta lo que está publicado. Y una vez que aprendes a leer el artículo científico, lo vas a cuestionar. Entonces, viene por añadidura. Dentro del paquete. Dentro del paquete, aprendes a leerlo y ya te lo cuestionas. Y lo cuestionas y viene dentro del paquete y tú ya sabrás qué tanto lo utilizas, qué tanto le crees. Ahora sí, para que no te vean la cara. ¿verdad? Para que no te vean la cara, sí. Doctor, no, pues agradecerles un montón el tiempo. No, ya no alcanzamos a ver el programa de radio. Los doctores querían escucharse del radio. Han estado en un ¿cómo le llaman? En un tour de medios en estas semanas. Ya los he visto por ahí en el radio, lo que fueron con el doctor Aro, al que le mando un saludote para su podcast. Entonces andan de fama ahora. Pero este es el primero donde nos dan algo de licor. Entonces, cuando nos quieres invitar, es café. Con cervecita está bien. Doctores, no, pues tienen su casa si en algún momento quieren venir a platicar. Tenemos otro canal de chismecito también, si por ahí quieren echarle al rollo del chismecito cuando gusten, están invitados. Perfecto. Y pues nada, decirle a la gente que se suscriban, que nos sigan viendo, compartan este capítulo. Y pues si hay algún tema que quieren que toquemos, pues aquí con toda la confianza. Entonces, pues cuídense mucho, pórtense bien y hasta luego. Hasta luego. Gracias.